Hola, buenos días, bienvenidos a Bea Black Translations, el canal de las novelas olvidadas. Sponsors: Baka, Kawaii, Sugoi Desune, Kimoshi Sushi, Fokina Nigawa Frisman. Gracias a los reyes demonio del canal. Delta 12, Akaifoku, Hap 120, Jaime López y Tito Guerrero. Y los héroes del canal. Continuamos con Jugadores cotidianos en Hogwarts. 301 capítulo 78. Yendo en la dirección opuesta después de que Dumbledore terminó de hablar, se sentó y comenzó a hablar con la profesora McGonagall a su lado. La sala se llenó con los sonidos de chasquidos y ping-pong mientras los estudiantes se levantaban y corrían hacia una puerta doble que daba al vestíbulo. Harry y los demás caminaron contra la multitud hacia la mesa del personal, donde estaba Lupin. Lupin, enhorabuena. Harry miró felizmente a Lupin y al hombre no muy lejos de él, Tom Riddle. Quería confirmar algo. Y Riddle no es realmente peligroso, Dumbledore está justo a su lado. Harry, no creo que ahora sea el momento de que vengas, dijo Lupin. Es repugnante que tengamos la misma idea. El rostro cetrino de Snape estaba retorcido, y él y Lupin se pararon frente a Harry al mismo tiempo, con sus manos derechas insertadas en sus túnicas, obviamente sosteniendo la varita. Aparentemente, su preocupación por Harry les había hecho perder la cabeza. ¿Por qué? También soy profesor en Hogwarts, dijo Riddle en un tono frágil, y aquellos que no lo conocían pensarían que estaba siendo excluido. Sus ojos se movieron y volvieron a mirar en dirección a Harry. Aléjate de ese niño. El rostro cetrino de Snape de repente se puso pálido, pero aún así reprimió su miedo y dijo: Severus, realmente me entristeces. Sabes, morir por ti. Dijo Riddle con una sonrisa, como si hubiera algo más detrás de sus palabras. Durante este periodo de tiempo, Riddle pasó más tiempo aprendiendo sobre el mundo Muggle, enseñando lecciones al Ministerio de Magia y contactando a sus antiguos subordinados. Voldemort en realidad vino tras los Potter debido a la profecía, pero no entendió del todo. Ahora que sabía que Harry era su Horrocrux y que tenía el respaldo de Dumbledore, estaba en un estado completamente relajado. En términos sencillos, se estaba divirtiendo. Sus palabras de hace un momento fueron solo por curiosidad repentina y una prueba. Debido a la similitud de la línea de sangre de Snape con su excelencia, estas fueron probablemente las verdaderas razones que lo impulsaron a encontrar a la familia Potter y finalmente fracasar. Y la normalidad de Snape hizo que Riddle lo confirmara. Poco sabía que Snape solo recordaba sus propios errores y le contó a Voldemort sobre la profecía de Trelawney, que llevó a la muerte de Lily. Sus excelentes habilidades para bloquear el cerebro y años de experiencia encubierta significaron que, a pesar de que tenía un gran dolor, no mostró ninguna emoción específica, por lo que Riddle pudo ver que algo andaba mal en su rostro y dudó de su propio juicio. Severus, no te preocupes, después de todo, este es Harry Potter, el favorito de Dumbledore. Ahora soy un Dumbledore de los pies a la cabeza, dijo Riddle con una sonrisa. Bueno, no diré nada más. Hay mucho tiempo en el futuro. Harry piensa más que nadie. Riddle entrecerró los ojos, volvió a poner su sonrisa amistosa y desapareció entre la multitud. Bueno, es hora de que te vayas, Harry, no sé lo que estás pensando, dijo Lupin secamente. Snape se quedó allí, sin decir nada, como una estatua sin vida. De camino a la sala común de Ravenclaw, Ron finalmente no pudo evitarlo y dijo: Harry, no sé lo que estás pensando. ¿Cómo te atreves? ¿Por qué no me atrevería? Solo quería confirmar una cosa. Harry se tocó la frente. Para ser honesto, no era un tonto. Después de los encuentros cara a cara con los dos Voldemorts, se dio cuenta vagamente de algo. Es decir, también tiene el corazón de Voldemort en su cuerpo. Este corazón puede deberse a que el hechizo de su madre se ha convertido en el de Harry. Es por eso que cuando estaba en peligro y se enfrentó a Voldemort y el medallón Voldemort, el corazón que debería haber estado en su frente de repente latió y le dio fuerza. Esta vez, entró en estrecho contacto con la versión joven de Voldemort Riddle al saludar a Lupin. La sensación que Riddle le dio a Harry fue completamente diferente a la de antes. Harry era un poco incrédulo antes, pero a través de este contacto cercano, finalmente lo confirmó. Sin embargo, las palabras de Riddle también lo confundieron más. ¿Qué tuvo que ver Snape con la muerte de Voldemort? ¿Y qué significa que todavía queda mucho tiempo después, más de lo que a nadie le gustaría? Harry reflexionó inconscientemente. Estaba tan absorto en su propio mundo que no respondió cuando Ron le preguntó si quería confirmar algo. En el camino, los pequeños magos que vieron a Harry hablando con el encantador nuevo profesor se presentaron uno por uno, pero todos fueron ignorados por Harry, que estaba inmerso en su propio mundo. Se puede decir que Harry no se despertó hasta que regresó al dormitorio. Harry, ¿qué acabas de confirmar? Volvió a preguntar Ron preocupado desde su cama con dosel. Sí, Ron no estaba enojado con Harry por ignorarlo. Como amigo de Harry y autoproclamado pensador entre los tres mosqueteros, recordaba claramente los escenarios de Harry. Cuando Harry se enfrente a Voldemort, tendrá el poder de matar a cualquier dios o Buda que encuentre. Esto se puede ver en su actuación en el cuarto piso el año pasado y cuando se enfrentó al medallón este verano. Harry se había estado sintiendo muy extraño en este momento. Debe haber descubierto que el poder no reaccionó a este Voldemort. Hay que decir que incluso un gato ciego puede atrapar un ratón muerto, y eso es lo que le sucedió a Ron esta vez. Harry, el poder no está reaccionando, susurró Ron. En este momento, las otras personas en el dormitorio estaban durmiendo como cerdos muertos, excepto Ryan, que había desaparecido misteriosamente. ¿Cómo lo supiste? Harry estaba atónito. De repente se preguntó si Ron había estado fingiendo, o como Ryan dijo una vez, fingiendo ser un cerdo para comerse al tigre. Harry ahora sospechaba que él era el tigre que estaba siendo devorado por Ron, el estúpido cerdo que fingía ser él.
Tal vez la suposición de Draco sobre el enemigo mortal de Harry era correcta. Ron, que estaba acurrucado en la cama con solo la cabeza asomando, no tenía idea de que había una crisis de confianza en su amistad con Harry. Por el contrario, estaba muy emocionado y se sentía orgulloso de haber adivinado correctamente. ¿Sí? Te dije que yo era el fideicomiso del cerebro. El consejero militar de los 3 mosqueteros. Se lo diré a Draco mañana. Ron se retorció como una oruga en la cama. La reacción de Ron también hizo que Harry dejara de lado sus dudas. ¿Cómo podía el idiota frente a él ser lo que pensaba? Ron simplemente tuvo suerte. Los idiotas son muy afortunados, de lo contrario, ¿cómo podrían vivir hasta esta edad? Su tono fue evidente cuando Ron sacó la rara carta dorada, el pasaporte del diablo. Harry negó con la cabeza, murmurando para sí mismo. Harry, ¿cómo reaccionó ese poder a ese acertijo? Ron, que se había recuperado de su emoción, finalmente preguntó. Es extraño, es como un hermano para mí, un hermano que nunca he conocido, murmuró Harry para sí mismo. Justo cuando estaba a punto de seguir hablando con Ron, de repente sonó un ronquido familiar. Es Ron. Ron está dormido. Los recuerdos de Harry de dormir ocasionalmente juntos como un trío en la tienda de Draco en la casa de los Black lo reafirmaban. 302 capítulo 79. La casa de las peticiones en el 8º piso de Hogwarts, frente al tapiz donde el troll golpeó al tonto Bernabe con un palo, una figura apareció de la nada. Sin embargo, su aparición repentina fue extremadamente natural, como si hubiera estado allí desde el principio, pero nadie lo hubiera notado. Sin embargo, extrañamente, a pesar de que esta figura ha aparecido, el troll devorado por el gusano y el profesor de ballet que son golpeados por él en el enorme tapiz que representa al tonto Bernabe tratando de enseñar al troll a bailar ballet, son completamente invisibles para esta figura. Era como si fuera un fantasma, una persona que no existía. De repente, una sombra negra redonda saltó de la figura con la túnica negra con hilo de oro. Este es un gato negro que tiene la cantidad justa de grasa. Se le vio maullar y caminar de un lado a otro frente a la pared en blanco. Después de unos 3 paseos de ida y vuelta, apareció una puerta frente a él. Muy bien, parece que esta sala de los menesteres también es sensible a Shiukat. Ryan extendió su mano izquierda y el gato gordo saltó a sus brazos. Extendió la mano, agarró la manija de latón, abrió la puerta y una habitación tan grande como una catedral apareció frente a Ryan. A pesar de que Ryan ya sabía que el escondite creado por la sala de los menesteres era muy grande, no pudo evitar sorprenderse por un momento. De hecho, valió la pena la paciencia de Ryan durante tanto tiempo, ya que nunca trató de pedirle a la sala de los menesteres que le proporcionara un lugar para esconder las cosas. Este lugar es tan grande que se puede decir que es una ciudad con altos muros, construidos por los elementos ocultos por generaciones de residentes de Hogwarts. Miles de años de acumulación han dado como resultado una cantidad asombrosa de cosas aquí. Incluso se puede decir que hay tantos que incluso todo el castillo de Hogwarts no puede albergarlos a todos. Todo aquí es como un tesoro. Ryan de repente se sintió un poco arrepentido. Si hubiera venido aquí antes, es posible que no tuviera que escribir libros o montar un taller de pociones. No importa las calles y callejones de muebles rotos que podrían haber sido metidos aquí para ocultar la evidencia de magia accidental, o escondidos por los elfos domésticos que estaban allí para mantener el castillo respetable. Solo mirar los miles de libros que sin duda fueron prohibidos, desfigurados o robados es un valor enorme. Los libros de magia son muy valiosos, y estos libros escondidos son probablemente aún más valiosos. También había una montaña de objetos prohibidos no muy lejos. La mayoría de ellos seguían siendo algo útiles, con unos pocos tirachinas alados y platillos voladores con colmillos de lobo que aún flotaban débilmente sobre la montaña de objetos prohibidos. En la línea del mundo original de Harry, podrían ser simplemente basura, no diferente de una pila de muebles rotos. Pero a los ojos de Ryan, el alquimista, todos pueden ser restaurados o desmontados para convertirlos en preciosas materias primas. Sin mencionar las cosas que obviamente son tesoros, como materias primas como cáscaras de huevo de dragones extintos, joyería, joyas de sombrero con magia extraña o materias primas preciosas, algunas armas que parecen estar hechas de materiales extraordinarios, pociones raras que todavía brillan malignamente después de cientos de años, y los resultados de experimentos prohibidos a medio terminar o terminados. Maldito cangrejo. Ryan no pudo evitar gruñir de dolor. Incluso si esto aún no ha sucedido, es poco probable que vuelva a suceder. En la línea del mundo original, estos preciosos activos tangibles o intangibles desaparecieron debido al fuego demoníaco de Crabbe. Algunos de ellos son recursos útiles incluso desde la perspectiva actual de Ryan. Sin embargo, el recuerdo de Ryan de la destrucción final de la sala de los menesteres también le permitió saber cuáles eran cosas buenas. A su alrededor, las últimas cosas que no fueron quemadas por las llamas fueron lanzadas al aire por los malvados monstruos de fuego en celebración. Copas, escudos, un collar brillante y una corona vieja y descolorida. Estas últimas cosas que se quemaron eran indudablemente buenas. Cosas buenas que podrían compararse con los Horcruxes de Voldemort, un mago semidios de nivel 6. Sin embargo, antes de buscar estas cosas buenas, Ryan primero debe encontrar una cosa, que es la corona de Ravenclaw, que es el Horcrux de Voldemort. Este Horcrux fue escondido apresuradamente por Voldemort cuando regresó a Hogwarts para solicitar un trabajo muchos años después. Esto lleva a una cosa, es decir, en esta parte del diario, Voldemort no sabía que el Horcrux estaba en Hogwarts. Encontrarlo fue, sin duda, algo muy sencillo para Ryan. Puedes usar tu mente para percibir todo el espacio, o puedes dejar que Harry, el asesino del Horcrux, huela su ubicación directamente.
Pero eso sería aburrido, así que Ryan decidió confiar en su memoria del texto que Harry había escondido sobre el misterio del príncipe. Lo pensé. Era un callejón justo enfrente de la entrada. Después de entrar, gire a la derecha y allí había un espécimen de monstruo gigante. Continúe caminando hacia adelante y verá el precioso pero dañado gabinete que se desvanece. Gire a la izquierda aquí y caminará hasta un gran gabinete con burbujas en la superficie, como si hubiera sido salpicado con ácido fuerte. ¿Es esto? Ryan murmuró para sí mismo, confiando en el objetivo visible del espécimen de Troll para encontrar el callejón e incluso el gabinete. Ryan abrió la puerta chirriante del armario, y dentro de ella había una jaula con un monstruo muerto de 5 patas en su interior. Es realmente repugnante. Si no puedes permitirte tener una mascota, no te quedes con una. Ryan no pudo evitar quejarse. Era obvio que su dueño lo olvidó y finalmente murió de hambre. Lo que es aún más ridículo es que los monstruos de 5 patas son en realidad una especie formada por magos que fueron maldecidos. Pero esto también significa que Ryan no se equivocó. Efectivamente, junto a la caja había un busto andrajoso de un viejo mago feo, y no muy lejos había una peluca vieja y gris y una corona oxidada. ¿Eso es todo? Ryan estaba decepcionado. Esto es demasiado fácil. Ryan no podía entender por qué los protagonistas del fanfiction de su vida anterior, que tenían memoria fotográfica, no podían encontrar una corona. Su ubicación está claramente indicada. Y la corona en sí no se escapará. A juzgar por el hecho de que el diseño circundante no había cambiado cuando Harry entró de nuevo por detrás y se encontró la corona de nuevo, no habría cambios en este escondite. Desde el punto de vista de Ryan, el patrón de cómo se colocan las cosas es que cuanto más antiguas se colocaron las cosas en la habitación, más atrás se colocarán. Harry, vamos a comer, dijo Ryan aburrido. El Horrocrux representado por esta corona, o todos los Horrocruxes, requieren que lo toques realmente para afectarte, y lleva un tiempo relativamente largo. En realidad, en sí mismo no tiene ninguna influencia externa. Por lo tanto, cuando Harry, su enemigo natural, se acercó, la corona solo tembló ligeramente. Mientras Harry la lamía, el fragmento de alma desapareció y la corona de Ravenclaw volvió a su apariencia original, cristalina y blanca como el jade. Al ver que el objetivo se había logrado, Harry en su mano se volvió un poco más pesado. Ryan soltó la copa del pensamiento, el escudo y un collar brillante apareció en sus manos. Sota. Ryan hizo un gesto con la mano y una membrana gris apareció frente a Ryan. El elfo doméstico Jack apareció frente a Ryan respetuosamente. Llévalos de vuelta al castillo primero. 303 capítulo 80. Corazón de primavera hora, 12 de la noche, dentro de la casa de la gratificación. El elfo doméstico Jack tomó respetuosamente estas cosas de Ryan que podrían compararse con la corona de Ravenclaw. Unos 2 o 3 minutos más tarde, cuando Jack pasó a través de la pared dimensional y apareció frente a Ryan nuevamente, Ryan sacó su varita y un trozo de pergamino apareció frente a Jack. Era un mapa. Está bien, este muro dimensional durará una noche. Este es el mapa que acabo de mirar y que hice apresuradamente. Las cosas marcadas en rojo son las que tienes que llevar al castillo. Pero creo que todavía necesitas esto. Ryan levantó su varita y la agitó en el aire. Una tira de luz como plata fundida apareció en la cabeza de la varita. Al principio no tenía forma, luego la tira de luz se retorció y se convirtió en un guante brillante, tan brillante como la luz de la luna. Voló por sí solo y se puso en la delgada mano de Jack. Finalmente, recuerde no tocar las cosas que marqué con calaveras con nada que no sean sus manos. También son rojos, pero muy peligrosos. Ponlos directamente en mi estudio después de tomarlos y no los vuelvas a tocar. Ryan advirtió y desapareció en el acto. En realidad, no estaba muy preocupado por la seguridad de Jack, porque había un dios principal al otro lado de la pared dimensional. Arreglará todo, y el guante será solo un pensamiento repentino. Sin embargo, esta corona es realmente interesante. En la sala común de Ravenclaw, junto a la estatua de Ravenclaw, la figura de Ryan fue tomando forma lentamente. Sorprendentemente, incluso en medio de la noche, cuando no había nadie alrededor, la señorita Grey seguía allí de pie, como Nick había dicho. Sin embargo, la pasividad de Ryan impidió que la señora Grey lo notara en absoluto. Realmente, si tuviera una mente más malvada, con mi habilidad, todas las hermosas brujas en edad de casarse en Hogwarts probablemente tendrían que tomar una licencia de maternidad. Ryan se acarició la barbilla y miró al hermoso fantasma. La señorita Grey, que brillaba con una luz plateada y era extremadamente hermosa, miraba fijamente la escultura de su madre. A la luz de la luna, esos ojos que una vez capturaron los corazones de las personas ahora exudaban una tristeza desgarradora. Hace que la gente quiera poseerte y acercarse a ti. Incluso Ryan no pudo controlarse y recitó en silencio el mantra de 16 palabras. Después de disfrutar en el espacio mental y volver a entrar en el modo sabio, al segundo siguiente en el mundo real, Ryan cambió su atención a la corona. El principio de cómo esta corona trae sabiduría a las personas es realmente interesante. En realidad, no hace que las personas sean más inteligentes, ni es una biblioteca externa como especulan algunos magos, y ciertamente no hace que las personas sean más fuertes. Ryan finalmente entendió por qué Grey, o Helena Ravenclaw, no estaba dispuesta a regresar. Creyendo que la diadema de Ravenclaw le traería sabiduría, robó el tesoro de su madre, pero lo que encontró al final la hizo sentir como una tonta y una persona inútil. Este fue un gran golpe para Helena, quien pensó que ella era la próxima Ravenclaw. Sus metas demasiado altas y su yo mediocre destrozaron su confianza en sí misma. De hecho, su madre siempre se había mostrado reacia a darle una corona porque tenía miedo de despertar de su sueño y no poder aceptar el golpe. El poder de esta corona es en realidad muy simple.
Es solo un tocado que relaja el cerebro y elimina los pensamientos que distraen. Para Ryan, a pesar de que ya no tiene la capacidad de pensar, tener a su hámster mascota, el Dr. Flywell, en su bolsillo tiene el mismo efecto. En realidad son costillas de pollo, insípidas para comer y una lástima para tirar. Pensando en esto, Ryan no pudo evitar mirar a la señora Grey, que tenía una expresión vulnerable. Esto le dio a Ryan otra idea. Sin embargo, todo esto tendría que esperar hasta mañana. Esto también agregaría más carga a Harry Potter. A las 7 en punto de la mañana siguiente, Harry se despertó temprano y el brillante sol brillaba en su rostro a través de las cortinas de la cama. La cálida brisa era como la mano de un amante, acariciando juguetonamente los mechones de cabello de su frente y también trayendo el aroma de la hierba y los árboles fuera de Hogwarts. Harry miró por la ventana. Junto al lago negro, sobre un césped verde, había una figura que daba vueltas de un lado a otro en un palo de escoba. En el dormitorio, las otras personas que todavía estaban dormidas, parecían darle a Harry algo de coraje. Se arrastró hasta la cama y sacó un telescopio de la bolsa que el padre de Draco le había dado. Se trata del Omnibionicle, un regalo de los aficionados de las pasadas navidades, para usar en los grandes partidos de Quidditch. Puede reproducir las imágenes, en cámara lenta, y mostrar rápidamente el análisis del partido si es necesario. Harry miró a su alrededor, comprobando que todos los demás seguían durmiendo. Miró por la ventana a través del telescopio con curiosidad. Era una chica encantadora con el pelo largo y negro brillante. Sus pestañas son tan largas que sus ojos parecen estar hablando. Bien. Sigue siendo una Ravenclaw. Está usando el cometa 260. Harry no pudo evitar pensar que volaría hacia ella ahora mismo en Nimbus 2001. Le debe gustar mucho el Quidditch. ¿Me dejará jugar con ella cuando vea la Nimbus 2000? Incluso una escoba. Y yo soy Harry Potter. Es muy hábil, tal vez porque sus padres son magos. Hagrid dijo una vez que todos los pequeños magos del mundo mágico crecieron escuchando mi nombre. Pero al segundo siguiente, Harry no pudo evitar escupir sobre su propia idea. Debe ser una brujita amable y única que no se siente abrumada por su fama. Sin mencionar que puedes quedarte contigo mismo solo porque tienes una Nimbus 2001. Es una Ravenclaw. Harry pensó mientras continuaba mirando a la chica volando en el cielo. Este capítulo aún no ha terminado, haga clic en la página siguiente para continuar leyendo. Qué agradecido estaba Harry en ese momento de tener un telescopio panorámico en sus manos. De esta manera, puede seguir repitiendo las maravillosas escenas y ver lentamente todo sobre la niña. Etcétera. Esa es la insignia de Tornado. Pelo negro. Ravenclaw. ¿Es ella Q-Zan? La chica que fue elogiada por el Capitán Hornby pero nunca apareció frente a él. Hermione la conocía. Tal vez todavía seamos amigos. En un abrir y cerrar de ojos, también son amigos. Justo cuando la mente de Harry estaba constantemente pensando en Q-Zan y en cómo debería conocerla, Harry, por alguna razón, pensó en la diadema de Ravenclaw. Habían adivinado que esto era lo que Hagrid había sacado de la bóveda subterránea en el número 713. Hermione se lo había presentado. Ese es el tesoro perdido de Ravenclaw, que puede aumentar la sabiduría de los magos. Sí, si pudiera encontrar esa corona, Q-Zan, que es un Ravenclaw, también se enamoraría de él. Tal vez podría encontrar una mejor manera de acercarse a Q-Zan de una manera menos incómoda usando esa corona. Entonces, Harry recordó inmediatamente otra cosa. Nick casi el decapitado dijo una vez que la señora Grey había estado mirando la estatua de la señora Ravenclaw en la sala común recientemente. Y cierto ensayo decía una vez que la señora Grey era hija de Ravenclaw. ¿Podría la corona de la estatua de Ravenclaw ser el tesoro perdido hace mucho tiempo? ¿Nadie más lo ha notado? ¿Será que solo aparece en horarios fijos? El resto del tiempo es solo una escultura de piedra. ¿No indica la reacción de la señora Grey que ha aparecido la diadema de Ravenclaw? 304 Capítulo 81. Corazón cercano a adolescencia, una palabra hermosa y confusa para los adolescentes. A pesar de que es un pequeño mago, sigue siendo un ser humano y tiene las debilidades que tienen los humanos. En su pasión, Ryan simplemente insertó una corona de palabras en la mente de Harry sin ninguna malicia. Harry, en su estado de locura e inmerso en su juventud, pensó en una alta estatua de mármol blanco de pie en un nicho en el salón, y una corona de piedra en su cabeza. Todo encajó antes de que Ryan diera más instrucciones. Ryan originalmente solo quería evocar los recuerdos y la curiosidad de Harry sobre la estatua de mármol. A continuación, continúe con el siguiente paso. Pero Harry lo logró él mismo. En un rincón donde Harry no podía verlo, acostado en la cama junto a él cerca de la pared, Ryan parecía confundido. Simplemente no podía entender cómo perseguir a Q-Zan estaba conectado con encontrar la diadema de Ravenclaw. Ryan solo podía entender que Harry Potter había llegado a la pubertad y se había vuelto como Ron. Después de todo, no era normal que Harry pensara de esta manera. Pero cuando se trata de Ron, Ryan incluso siente que la imaginación de Ron esta vez no es tan buena como antes. Ryan podría incluso pensar más sobre si Ron no está lleno. Al otro lado, Harry ya se había cambiado de ropa y estaba listo para ver la estatua. La razón por la que Harry estaba tan seguro era por un método secreto. Aparte de Ryan y Hermione, él era el único que conocía el método secreto. Ese es el secreto único de la Atlántida en las profundidades del océano. Harry descubrió este verano que no solo es útil en pociones, sino que también tiene capacidades únicas para detectar algunos elementos mágicos. En otras palabras, es una versión simplificada de la magia que los magos poderosos usan sus manos y ojos para sentir. De esta manera, si su suposición era correcta, la diadema de Ravenclaw reaparecería y sería descubierta por él. ¿Eso es Harry Potter? Se acabó.
Peeves nos ha estado atacando por su culpa. No estamos en el mismo grado que él. Entonces, ¿es cierto que Peeves le tiene miedo a Harry Potter? A las 7:30 de la mañana, en la esquina de la sala común de Ravenclaw, varios estudiantes de primer año señalaban y hablaban a Harry, que había aparecido de repente. La mayoría de los Ravenclaw mantienen el buen hábito de levantarse temprano, especialmente en el primer año. Harry ya estaba acostumbrado a estas miradas, y casi caminó directamente hacia la alcoba junto a la puerta del dormitorio. Tal vez estaba demasiado ansioso y descuidó a la señorita Grey, que todavía flotaba cerca. Casi le atravesó el pecho. Harry encogió el cuello, como si estuviera recordando la vez que accidentalmente pasó a través de Nick y le echaron agua helada sobre la cabeza. Lo siento, no lo vi hace un momento, dijo Harry apresuradamente después de volver en sí. Miró en dirección a la señorita Grey. Parecía haberse fijado en Harry por completo. Era tan fría como una flor de ciruelo que florece sola en la nieve. Harry siguió la mirada de la dama gris y se dio cuenta de que ella estaba mirando el hermoso, pero algo intimidante rostro de los Ravenclaw. ¿Es tu madre? Tal vez por Q-Zan, o porque quería tanto encontrar la diadema de Ravenclaw, soltó Harry. Harry miró a la señorita Grey con nerviosismo. Era tan hermosa como Ravenclaw e igual de inaccesible. Sin embargo, la verdadera razón por la que parecía tan distante era completamente diferente a la de Ravenclaw. Era más bien su arrogancia inherente y su desprecio por los demás. Harry de repente tuvo una idea sin ninguna razón. La señora Grey parecía haber despertado de repente de un sueño, con los labios fruncidos en una mueca de desprecio, mientras otro estudiante codiciaba la corona. ¿Otro? ¿Entonces eres realmente una hija de Ravenclaw? ¿Tu nombre es realmente Hermione Ravenclaw? Dijo Harry con astucia. Percibió que era difícil acercarse a la señorita Grey. Así que deliberadamente se inventó un nombre para atraer su atención. ¿Hermione? ¿Qué nombre tan ridículo? Hermione, que todavía estaba dormida en el dormitorio, estornudó y una expresión sarcástica apareció en el hermoso rostro de la señora Grey. Esto es casi exactamente lo mismo que la estatua de mármol de Ravenclaw con una sonrisa sutil y burlona en su rostro. De hecho, eres la hija de Ravenclaw. Harry miró a los estudiantes de primer año y dijo en voz baja. La sonrisa en el rostro de la señorita Grey se congeló. No se sonrojaba, pero sus mejillas transparentes parecían volverse menos transparentes. Era obvio que había descubierto el truco de Harry. ¿Cómo te atreves? La señorita Grey tartamudeó. Hacía mucho tiempo que no estaba tan emocionada como para perder la compostura. Así, todavía recuerda que fue hace más de 40 años. Ese chico guapo fue aún más lejos que eso. Le robó el corazón y sus secretos. Lo peor fue que después de obtener el secreto, la ignoró. ¡No! Es un idiota. Está claro que ha vuelto, pero aún no ha venido a verme. ¿Cómo no iba a saber que ella había estado acostada inmóvil en la sala común de Ravenclaw? Al pensar en esto, una voluta de niebla transparente se condensó en los ojos de la señora Grey. Disculpe, solo quiero saber su nombre. Después de todo, eres tan repentino y la intuición hace que Harry cambie las palabras en sus labios. ¿De verdad te gusta? Pero tú eres mucho más feo. Grey sonrió, como si estuviera pensando en la escena en la que Rile, que tenía la cara de Harry, hablaba suavemente frente a ella y finalmente fue rechazado sin piedad por ella. ¿Ya no estás enojado? Preguntó Harry nervioso. Pero a Harry no le preocupaba realmente decir algo incorrecto. Su inquietud se debía a una sensación repentina. La sonrisa de la señora Grey en este momento era como un rayo de sol, brillando profundamente en el corazón de Harry. También era la primera vez que descubría su belleza, el tipo de belleza que hacía latir su corazón. La figura de Q-Zan se difuminó inconscientemente en su mente por un momento. Las figuras que salieron del dormitorio una tras otra no desviaron la atención de Harry. Ahora dudaba realmente de si Lady Grey era la corona más preciosa que quería encontrar. Helena Ravenclaw. Lady Grey susurró, y al ver que Harry todavía estaba inmerso en su mirada, sonrió y dijo, parece que realmente solo quieres saber mi nombre, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Harry Potter? ¿Nada más? Creo que he encontrado algo más hermoso que la diadema de Ravenclaw. Harry se sonrojó. En cuanto a Q-Zan, ¿quién es? Cuando Harry terminó de hablar, la sensación de conmoverme se hizo cada vez más fuerte, y pudo sentir que provenía de la estatua. Pero ahora, no quería nada. Solo quería mirar a Helena. ¿Puedo llamarte Helena? Harry se mordió el labio y dijo, tratando de reprimir su timidez. Sí. Helena sonrió. Se vio a sí misma en Harry Potter, el yo que estaba ansioso y preocupado frente al niño llamado Tom Riddle. Cuando Helena terminó sus palabras, se escuchó el sonido de una cáscara de huevo rompiéndose no muy lejos de ellos. 305 Capítulo 82. La repentina aparición de la corona chasquear. Chasquear. La voz nítida alejó a Harry y Helena de mirarse el uno al otro y de la extraña atmósfera. Los otros estudiantes en el salón también miraron en esa dirección. Era el mismo delicado anillo que se replicó en mármol en la estatua de Ravenclaw. En este momento, el mármol blanco es como una cáscara de huevo rota, que está siendo pelada capa por un rayo de luz tan brillante como la luna, revelando el interior cristalino de color blanco jade. Harry miró a la fuente de la luz con sorpresa. Tenía forma de I, y los dos extremos salían de su propio corazón y del de Helena. Fue muy extraño, Harry no sintió nada, pero un rayo de luz nació de su corazón. Al enfrentarse a Voldemort, una fuerza extraña surgía en su corazón, pero podía sentirla en ese momento. Pero ahora, estas luces son como un sueño ilusorio, como si existieran en otro mundo. Tal vez, su conversación con Helena activó un mecanismo dejado por Ravenclaw. Sin embargo, Harry no sabía cuál era el mecanismo específico.
Solo podía adivinar que esto podría tener algo que ver con el nombre de Elena, la hora y tal vez su sonrisa perdida hacía mucho tiempo. La luz sobre él también puede estar relacionada con esto. Porque, después de todo, esa sonrisa iba dirigida a él. Harry estaba pensando, pero para el mundo exterior, solo habían pasado una docena de segundos. Este misterioso anillo flotó desde arriba de la cabeza de Ravenclaw y se acercó a Harry y Elena a lo largo de la luz a una velocidad intermitente. Esto es... Harry adivinó. ¿Cómo es posible? Obviamente lo robé, debería estar en un árbol hueco en Albania. No, obviamente conocía la noticia. Lo puso aquí, dijo Elena temblando. Al principio, quería ser más inteligente y más famosa que su madre. Así que tomó la corona y huyó. Su madre nunca admitió que faltaba la tiara, siempre fingiendo que todavía estaba allí, e incluso ocultó su pérdida y su terrible traición a los otros fundadores de Hogwarts. Incluso cuando estaba gravemente enferma, su madre todavía quería verla a ella, a la hija que la había traicionado. Pero se resistía a regresar, incluso sabiendo que su madre se estaba muriendo. A sus ojos, la autoestima es más importante que su propia madre. Y así murió. Murió a manos de un perseguidor loco. Después de su muerte, finalmente entendió lo que realmente quería y su fantasma regresó a Hogwarts. Pero aún así, su madre ya había fallecido. Solo hay un pretendiente que preferiría convertirse en un fantasma para seguirla. Cerró su mente y solo tenía un pensamiento, quedarse en la alta torre de Ravenclaw y proteger la casa de su madre. Había permanecido en este estado durante mucho tiempo. A lo largo de los siglos, las personas que conocían su identidad y querían la corona de Ravenclaw llegaron una tras otra, pero nadie pudo hacerla hablar. Pero apareció un niño, era tan guapo y simpático. Y es descendiente de Slytherin. También atrapados por la reputación de sus antepasados. Él, como él mismo, espera que los demás piensen que él es él mismo, no el descendiente de otra persona. Así que le abrió su corazón al chico llamado Tom Riddle. Le dijo el paradero de la diadema de Ravenclaw. Luego vino el abandono. El chico del que finalmente se había enamorado la abandonó por causas de fuerza mayor incluso antes de graduarse. Finalmente se dio cuenta de que había sido engañada. No hace mucho, volvió a aparecer y el tiempo no había dejado rastro en su rostro. Todavía no estaba dispuesto a acercarse a ella. El resentimiento y la culpa que brotaba de su corazón volvieron a hacer que se quedara junto a la estatua de su madre. Hasta que se acerca un chico ignorante. Puede ser grande. Incluso derrotó a Voldemort en su primer año. Pero a sus ojos, el chico llamado Potter no era diferente de otras personas vulgares. Sin embargo, lo que dijo Harry Potter y la forma en que la saludó fueron casi iguales a los de Riddle. Esto le recordó el pasado y el momento en que ella y Riddle se conocieron. El único sol en ese largo invierno. Esta vez, sin embargo, Harry Potter estaba en su posición anterior. Y se parecía más a Riddle. No se trataba solo de su imaginación. Conocía a un chico llamado Harry Potter. Observó al niño. Porque puede hacer que Peeves se aleje de ti. Y comprendió la verdadera naturaleza de Peeves. Harry Potter era un niño amable y humilde. Completamente diferente de Riddle. Riddle tenía el mismo orgullo profundamente arraigado que ella. Conociendo a Harry, había pensado que esta conversación solo le traería un amigo perdido hace mucho tiempo. Juniors cercanos. Pero nunca esperó ver reaparecer la corona de su madre. La corona estaba en realidad en una escultura que había visto durante miles de años. Aunque lo primero que pensó fue que podría tratarse de una sorpresa preparada por Riddle para ella. Pero esa magia, la magia que viene de su madre, no se puede fingir. Se dio cuenta de algo. No sé quién es el que estás hablando. Pero esto debe ser algo que tu madre te dejó. Harry miró la corona que había caído en sus manos y dijo en voz baja. Creo que ha estado esperándote, esperando que tu sonrisa salga del corazón, una sonrisa relajada. Dijo Harry en voz baja. Pensó en su madre. Ella lo protegió con su muerte y le dejó un hechizo de amor. Este capítulo aún no está terminado, haga clic en la página siguiente para continuar leyendo el emocionante contenido. El hechizo fluyó en su sangre, lo que le permitió derrotar a Voldemort. Justo ahora, cuando tocó la corona, sintió claramente el amor que una madre tiene por su hijo. Esta corona definitivamente no tiene nada que ver con el que Elena mencionó. Esta corona puede haber sido encontrada por la madre de Elena hace mucho tiempo y escondida en su estatua. Sí, Harry, creo que tienes razón. Realmente, han pasado más de 1000 años y todavía no confías en mí. ¿Es mi sonrisa realmente tan importante? Elena se atragantó. Miró la estatua de mármol y pareció ver a su madre. El que todavía pensaba en su madre incluso cuando estaba gravemente enferma. La muerte de su madre también puede estar relacionada con esta corona. Es una tonta. La diadema de Ravenclaw también es una creación de Ravenclaw. La grandeza de Ravenclaw no tiene nada que ver con la diadema. Su madre podría haber forjado una nueva tiara después de que ella la robara. Cuando estuvo gravemente enfermo, lo escondió en su estatua. Esperando a que su hija regrese y se lo lleve. Soy un tonto, solo soy un fantasma. Elena miró la nueva corona que su madre le había hecho. Quiero tocarlo con mis manos. Es tuyo, puedes hacer con él lo que quieras. Harry le entregó la tiara a Elena. Sin embargo, ocurrió un milagro. Cuando la corona tocó las pálidas yemas de los dedos de Elena, una corona invisible de color blanco nacarado emergió de la corona visible. Al segundo siguiente, Ghost Elena se puso la corona. 306 capítulo 84 en el auditorio Harry. ¿Puedes usar esa tiara por un momento? ¿Sí? Dime qué se siente. ¿Me lo pueden alquilar? ¿Qué tal 10 galeones por hora? ¿Cómo se quitó la corona? Soy estudiante, ¿me lo pueden dar directamente? Incluso si eres una bestia, no funcionará.
¿De dónde vino este monstruo? ¿Eres un Ravenclaw? Los Ravenclaw, dándose cuenta de que estaban siendo irrazonables, se pararon cortésmente alrededor de Harry, mirándolo a él y a las cosas en sus manos con ojos entusiastas, y le hicieron todo tipo de preguntas extrañas. Esta corona fue originalmente dejada a su hija por el gran Ravenclaw. Y ahora todos ustedes deben saber que ella es Lady Grey. Acabo de hablar con Lady Grey y la ayudé a desatar su nudo frente a esta estatua, satisfaciendo cierto mecanismo. Además, todavía tenemos clases esta mañana, ¿verdad? Harry explicó a regañadientes. Afortunadamente, Anthony, Hermione y otros salieron en este momento. Los estudiantes de segundo año en Ravenclaw, que era la clase de Harry, siempre habían tenido la costumbre de ir y venir de la clase juntos para evitar apeos. Aunque algunos de ellos no lo sabían, se abrieron paso entre la multitud y caminaron hacia el auditorio bajo el liderazgo de Ron. Hoy, el techo del Magic era gris, del mismo color que el día nublado afuera. Esto también representa el estado de ánimo de Harry en este momento. Rodeado de tazones de gachas, platos de arenques en escabeche, montañas de rebanadas de pan y platos de huevos y tocino en la larga mesa, Harry no pensó por ningún motivo en Kyu-Zan. Era muy trabajadora, incluso en un día nublado. Pero de repente recordó que el cielo todavía estaba despejado cuando acababa de levantarse. Harry, escuché que realmente tienes la diadema de Ravenclaw. Draco trotó desde la mesa de Slytherin, y no muy lejos detrás de él, Pansy, Crabbe y Goyle también tenían curiosidad en sus ojos. Sus expresiones no destacaron en todo el auditorio. Por el contrario, parecen ser más comedidos. Los otros estudiantes en el pasillo parecían querer comerse a Harry con los ojos. Si los decanos de cada facultad no hubieran estado repartiendo los horarios de las clases en sus mesas, el destino de Harry probablemente habría sido aún peor que el que acababa de experimentar en la sala común. Después de todo, aquí hay estudiantes no solo de una universidad, sino de 4 universidades. Incluso los ojos de los profesores estaban llenos de una curiosidad incontenible. Al lado de Harry estaba Ron, y Ginny estaba sentada no muy lejos de ellos, mirando hacia aquí con curiosidad. Bueno, es cierto. Harry asintió impotente, e incluso la copia de magia en el mundo Muggle, que descansaba sobre una jarra de leche, no pudo animarlo ahora. Sí, has oído bien, feliz. Harry estaba feliz después de ver el contenido del libro. Aunque sabía que los métodos de Voldemort no eran confiables y que el padre de Ron era el futuro de los magos. Pero nunca antes un libro lo había explicado con tanto detalle. Bueno, el corazón de Harry comenzó a sumergirse en el libro nuevamente. La corona en su túnica parecía tener un extraño poder mágico, y cuando no la llevaba puesta, también exudaba un poder calmante. ¿Te pusiste esa corona tal como te estaba diciendo? Preguntó Draco tartamudeando. Ya se ha encontrado con 2 reliquias de los 4 grandes este año. Uno de los medallones fue destruido antes de que tuviera la oportunidad de admirarlo. Y ahora, había una reliquia de los 4 grandes frente a él. Draco, ya habrá mucho tiempo después. Si quieres ponértelo, te lo puedo prestar. Harry se encogió de hombros. En este momento, el profesor Flitwick ya había caminado frente a ellos. Harry, nunca pensé que la diadema de Ravenclaw estuviera justo en la sala común, justo frente a nosotros. Exclamó el profesor Flitwick con voz estridente, y después de darle a Harry el horario, desapareció, reprimiendo su curiosidad. Nuestra primera clase es defensa contra las artes oscuras. Ron no pudo evitar exclamar. ¿Qué? Esto no podía ser el trabajo de esa persona. Dijo Draco preocupado. Inmediatamente se olvidó de la tiara debido a su preocupación por Harry. Profesor Ridley del que está hablando. Anthony, que no ha tenido un papel en mucho tiempo, aparece. ¿Es peligroso? Pero en mi opinión, nadie puede lastimar a Harry. Ya sabes, es un verdadero Ravenclaw. Exclamó Antonio. ¿El verdadero Ravenclaw? Harry parecía desconcertado y se comió un huevo para calmar sus nervios. No sabía que tendría ese apodo. ¿Cuándo apareció otro? ¿Podría ser Ron? Harry miró a Ron, pero Ron también parecía confundido. Así es. Se dice que la espada de Gryffindor está en el sombrero seleccionador, pero solo un verdadero Gryffindor puede sacarla. Lo mismo debe decirse de la diadema de la estatua de Ravenclaw. Solo un verdadero Ravenclaw como Harry se lo merece. Dijo Anthony en un tono firme, como si estuviera diciendo que era de sentido común que el sol saliera por el este. Te lo dije, es por la señorita Grey, argumentó Harry. Para ser honesto, no quiere otro halo, ya es lo suficientemente famoso. Si esto continúa por más tiempo, no sabe si todavía podrá disfrutar de su vida en el campus con normalidad. Sé lo humilde que eres, Harry. Los ojos de Anthony se llenaron de lágrimas. Su voz era tan fuerte que incluso Michael, que estaba preparando su discurso y preparándose para hablar con Ginny no muy lejos, se sintió atraído. Se dio la vuelta y miró a su mejor amigo y a Harry. Terry también. La voz de Anthony hizo que todos a su alrededor miraran de nuevo. Todos planeaban hablar de ello más tarde. Porque son casi las 9 de la noche. Además, Harry y la corona siempre estarán en Hogwarts y no se irán volando. Casas como Gryffindor y Hufflepuff tienen 2 clases por la mañana. Toma los cursos en otras casas en el mismo año que Harry. Gryffindor es herbología y transfiguración. Hufflepuff es Charms and Herbs. Aunque los Slytherin solo tenían una clase como Ravenclaw, que podían usar para recuperar su sueño, historia de la magia, no sentían tanta curiosidad por nada de Ravenclaw como lo eran por las otras 2 casas. Pero ahora, debido a las palabras de Anthony, no pudieron evitar volver a enfocar sus ojos en Harry. Y los profesores desaparecieron, preparándose para sus propios cursos. ¿Significa esto que todo es gracias a ti? Todavía no estoy lleno. Le dijo Ron a Anthony mientras se despedía de Draco y se escapaba.
Debido al acoso de todos, Ron y los demás tuvieron que ir temprano al aula de defensa contra las artes oscuras. Cabe mencionar que las chicas ya se habían adelantado. No podían detener su curiosidad y deseo por Tom Riddle. Excepto por Hermione, eso sí. Hermione y Ryan fueron dejados en el pasillo por ellos. Es posible que los dos estén desayunando tranquilamente. Harry pensó de repente con resentimiento. Porque él tampoco estaba lleno. Maldito Anthony. 307 capítulo 85 Ryan feliz y agraviado en el pasillo que se quedó vacío debido a la partida de Harry, Ryan sonrió y bebió un vaso de leche. Ryan, ¿de qué te ríes? Hermione miró con sospecha la placa dorada que reflejaba su rostro. Me preocupaba que pudiera haber algo sucio en mi cara. Nada, solo pensé en una cosa, Ron le dará a Harry un nuevo apodo, más divertido que el de los tres mosqueteros. Dijo Ryan superficialmente. Hermione asintió y enterró la cabeza en su desayuno. Sin embargo, lo que Hermione no sabía era que Ryan se estaba riendo del hecho de que todo iba como esperaba. La noche anterior, Ryan había pensado en todo para hoy. Todos los pensamientos irracionales de Harry Potter y Elena fueron influenciados e instigados por Ryan. Bueno, excepto por los pensamientos de Harry sobre Q-Zan y su repentino cambio de opinión después. Efectivamente, excepto el propio Ryan, todos los demás hombres son idiotas. Me he salido del tema. Todo lo que tenía que hacer era hacer que apareciera la diadema de Ravenclaw cuando Elena sonrió sinceramente. Ryan escondió la corona en la escultura anoche y activó y fortaleció la magia dejada en la corona por Ravenclaw. Hazle creer a Elena que todo esto fue hecho por su madre. Tengo que decir que fue una buena decisión para Tom Riddle, también conocido como Voldemort, usar la diadema de Ravenclaw como Horcrux. También jugó un buen papel para ayudar a Ryan a encontrar la magia de Ravenclaw en la corona. Esto se debe a que el principio del Horcrux es ocultar fragmentos de alma en los objetos. La magia del Horcrux asegura que el objeto que posee mantenga, o restaure, su apariencia máxima. Si fuera un ser vivo, las características vitales del Horcrux viviente siempre permanecerían en su apogeo y no morirían por el envejecimiento. Mientras el objeto Horcrux no sea destruido y el Horcrux vivo no esté muerto, la persona que realiza la magia no puede ser destruida. Por lo tanto, la magia de los Horcruxes es beneficiosa para los propios Horcruxes, e incluso puede hacer que parezcan nuevos. En lugar de robarse el show. Por lo tanto, después de miles de años, la pequeña cantidad de magia de Ravenclaw en la diadema de Ravenclaw se revivió después de que se convirtió en el Horcrux de Voldemort. Si Voldemort no le hubiera lanzado un hechizo para oxidarlo, habría permanecido exactamente igual que hace 1000 años. Ryan también descubrió esto después de que Harry absorbiera un fragmento del alma de Voldemort. Además, esta corona es solo una cosa inútil para Ryan. Entonces, Ryan usó la magia de Ravenclaw para crear todo esto. De esta manera, Elena ya no estaría triste y Harry Potter sería castigado y no caería en la misma situación que cuando ingresó a la escuela. Bueno, esto no tenía absolutamente nada que ver con que Harry se riera de él siendo atormentado entre Hermione y Luna. Es solo molienda. Para la rutina de Harry Potter. Como el Salvador, ¿cómo podría ser eclipsado por la versión joven de Voldemort? Sí, todo esto es para Harry. Y la corona fantasmal también es una variable añadida por Ryan. Ryan, que tiene trampas, es completamente diferente de los magos de este mundo. Con este objetivo en mente, y confiando en el poder del progreso siempre que uno trabaje duro, fue capaz de superar el problema de convertir los objetos en fantasmas. Ryan le dio este logro a Elena. Para reproducir los logros de su madre en el mundo mágico, no dudaría en mostrarle a la gente la corona en su cabeza. Con solo pensar, Ryan, que simuló el modo de pensar de Elena, pudo confirmar que este sería el caso. Y la persona que miró la diadema debe ser Dumbledore. Qué curioso. Ryan, que no seguía pensando en la realidad, tenía mucha curiosidad. ¿Sería Dumbledore capaz de romper esta magia? ¿Los fantasmas que pueden comer recuperarán sus poderes mágicos? ¿Podrán entrar en contacto entre sí y recuperar su capacidad de reproducirse? Con la varita fantasmal combinada con los corazones de los fantasmas que no han envejecido durante miles de años, ¿qué tipo de poder mostrará? No hay diferencia entre ellos y los magos, pero ¿podrían los fantasmas que pueden poseer la inmortalidad ser la dirección directa de la evolución para los magos? En este caso, ¿actuará el dios de la muerte? En este sentido, Dumbledore se verá influenciado por la voluntad de muerte en la varita de Sauco. Esta es la variable que añade Ryan. Una pieza de ajedrez que lleva al dios de la muerte al juego. Según el pensamiento de Ryan, el dios de la muerte podría ser el nivel 7 más poderoso del mundo. Si Ryan se enfrenta a él directamente ahora, las probabilidades son solo 50-50, si el cuerpo físico y las propiedades mágicas de Ryan no se tienen en cuenta. Pero hay un requisito previo para esto, es decir, él siempre ha permanecido en el más allá, en su propio reino. Si él vino a la realidad porque todos los magos se convirtieron en fantasmas, una dirección de desarrollo con la que no estaba de acuerdo. Fue entonces cuando Ryan hizo su jugada. ¿Qué pasa? Ryan, acabas de sonreír tan siniestramente. En el aula de hechizos, Luna preguntó directamente. Eso no es siniestro, es una sonrisa de sabiduría, replicó Ryan. Si alguien pudiera observar a Ryan ahora, se sorprendería mucho de que haya 3 Ryan en Hogwarts. Uno en el gran salón, uno en el aula de encantamientos y uno en el aula de pociones. Este es el último secreto del sueño de Aquaman, que va mucho más allá de la gestión del tiempo. Si alguien que te ha estado observando y pensando cosas malas sobre ti está a punto de meterse en problemas, y todo es por tu propia sabiduría, creo que tú también estarás feliz. Ryan miró a Luna. Una vez más, agradeció a la familia Smith por su pasividad.
Bajo esta magia, podía estar con la persona que le gustaba en público sin dudarlo. Y no te dejes arrastrar por su hermoso rostro. Antes de viajar a través del tiempo, cuando todavía se llamaba Zouji, sufrió mucho por esto. Para ser honesto, tal vez esta fue la razón por la que no tuvo una relación antes de viajar en el tiempo, es decir, antes de graduarse de la escuela secundaria. Después de todo, en ese momento, la gente se sentía atraída por él debido a su rostro, que era más guapo que Daniel Wu y más guapo que Bairu. Pensó que las chicas después de la universidad serían más racionales y más propensas a reconocer sus perfectas cualidades internas. Desafortunadamente, antes de que pudiera ir a la universidad y comenzar un dulce amor, viajó a través del tiempo. Justo cuando Ryan todavía se lamentaba de su juventud de soltero en su vida anterior, Luna habló. No, no me siento feliz, me siento infeliz. Luna dijo algo grave que los demás no pudieron entender. Incluso Ryan se quedó atónito. ¿Qué demonios, Luna es tan santa? ¿Siempre sentirás empatía cuando alguien que es malicioso contigo está en problemas? Tienes malos pensamientos sobre mí. Dijo Luna con la cabeza gacha. Ryan finalmente entendió lo que Luna quería decir. De acuerdo. Pequeña Luna. Soy un caballero. Joven honesto y confiable. Sucesor de... ¿Cómo podría haber malos pensamientos? Ryan de repente se sintió muy agraviado. Incluso un niño puro como él fue incomprendido, lo que demuestra lo cruel y despiadado que es este mundo. ¿Qué malas intenciones tienes? Ryan se quejó en su corazón y dijo con sus grandes e inocentes ojos. Sus ojos son más puros que los de Dean. A ver si todavía dudas de mí. Mi padre dijo que eres el tipo de persona que quiere engañar a la gente para que dé a luz a niños. Luna parpadeó con sus grandes ojos. ¿Qué dije acerca de tener un bebé? Dijo Ryan deprimido. Es ateo. 308 capítulo 86. Una lección única. Ryan de repente sintió que su sinceridad había sido devorada por un perro. Tienes que saber que es un ser inmortal, ¿por qué querría tener un hijo? Xenophilius Lovegod es un tipo tan malo que ha corrompido a la pequeña Luna. Originalmente pensó que Luna era un conejito blanco, pero inesperadamente era un conejo de corazón negro. Luna, creo que deberías prepararte bien, serán las 9 en punto dentro de un rato. Además, ¿no deberías hacer nuevos amigos? Yo iré primero, dijo Ryan. Luego, de repente, desapareció. Luna, ¿estabas aquí hace un momento? No te vi. En el salón de clases de encantamientos, Ginny tomó la mano de Luna y le presentó a la amiga que acababa de conocer. Por otro lado, Ryan y Hermione terminaron su desayuno y llegaron al aula de defensa contra las artes oscuras. Tan pronto como entró al salón de clases, incluso Ryan se sorprendió por un momento. Esto hizo que Ryan suspirara que había estado reprimiendo su curiosidad y que valía la pena no observar el diseño del aula con anticipación. Este lugar no parece un aula de defensa contra las artes oscuras en absoluto, es más como un cine. El suelo de toda la aula está escalonado como la sala de proyecciones de una sala de cine, y la pizarra ha sido sustituida por una gran pantalla de proyección. En el lado derecho del telón hay un pequeño podio. Aquí debe ser donde Ridley se quedará por un tiempo. Los asientos de los estudiantes también fueron reemplazados por sofás integrados estilo sillón de masaje. Sin embargo, este es probablemente el cine Muggle más Slytherin. Es todo de color verde oscuro y plateado, con elementos de serpiente por toda la alfombra y el techo. En este momento, los otros estudiantes de Ravenclaw han llegado. Los chicos del grupo de Harry se sentaron a su lado en la parte de atrás, mientras que las chicas ocuparon la primera fila, dejando el centro extrañamente vacío. Y Tom Ridley aún no había llegado. Ryan empujó a Hermione para que se sentara en el asiento central derecho. ¿Nos va a mostrar una película? Hermione parecía incrédula. No podía imaginar que en el mundo mágico, en Hogwarts, habría un día para ver una película. Ya sabes, las películas nunca han aparecido en el mundo mágico británico. ¿Quién sabe? Bajo la mirada expectante de Ryan, pronto llegaron las 9 en punto. Cuando sonó el timbre, Ridley, vestido con un traje verde a rayas, entró en el aula con pasos rápidos. Ridley contestó el pase de lista y se detuvo cuando llamó a Harry por su nombre. Debe ser Harry. Acabamos de saludarnos ayer. Pero como profesor tengo una pregunta para usted. ¿Qué aprendiste el año pasado? Ridley sonrió amablemente, como el hermano mayor de al lado. Aprendimos los conceptos básicos de cómo lidiar con criaturas oscuras, cómo lidiar con ellas si no conoces la magia y qué hacer si te atacan, como aprendimos cómo curar una mordedura de hombre lobo. En cuanto a los hechizos, aprendimos el hechizo de chispa, que puede hacer saber a los magos cercanos que estás en peligro. Eso es todo, profesor, respondió Harry después de pensarlo un momento. A su lado, los ojos de Ron se abrieron de par en par. Nunca había esperado que Harry tuviera esa actitud, como si Ridley en el podio fuera solo un profesor ordinario. Fue un poco vergonzoso decirlo, pero después de conocer la verdadera identidad de Ridley y estar en la misma habitación con él, Ron sintió que sus túnicas estaban a punto de empaparse con sudor frío. Seguía sintiendo que Ridley de repente se levantaría y les daría una Avada Kedavra, o los torturaría con la maldición Cruciatus. ¿Es todo? Recuerdo que Dumbledore te enseñó. El tono de Ridley sonaba un poco decepcionado. Pero al segundo siguiente volvió a sonreír. Harry, escuché a Dumbledore hablar sobre tu increíble amuleto de chispa roja, dijo que usaste tu varita para hacer algo que nunca antes había visto. ¿Puedo verlo? Harry se puso de pie cuando escuchó la petición de Ridley. Caminé hacia el espacio abierto junto al podio. Harry también quería ver cómo reaccionaría este hechizo a Ridley. Tenía mucha curiosidad por esto, porque era el primer Voldemort que no había reaccionado al poder dentro de él. El cuerpo principal de Voldemort y la parte del corazón en el medallón son diferentes.
Aunque después de su cumpleaños, Sirius enfatizó repetidamente que Ridley no era un gran problema. Pero Harry todavía tenía sus dudas, y ahora era la mejor oportunidad para probarlo. Perículo. Harry sacó su varita y la apuntó hacia el cielo. Una ráfaga de sagrados y hermosos fuegos artificiales brotó de la punta de la varita de Harry. Harry todavía lo cubría, ahora podía convertirlo en un fénix. Fue realmente increíble. ¿Es esto amor? Maravilloso, fue realmente maravilloso. Ridley metió la mano directamente en los fuegos artificiales. Cuidadoso. Profesor Ridley. Espero que su cara esté bien. Te daré respiración artificial en un momento. Allá voy. Debería ir. Mirando el audaz movimiento de Ridley, las pequeñas brujas de la primera fila dijeron preocupadas. Sin embargo, no pasó nada. Las chicas de la primera fila emitieron sonidos de alivio y decepción. Relajados porque el aula de Ridley que les preocupaba no sufriría ningún daño. La pérdida se debe a la respiración artificial que sucedió en su imaginación con ellos mismos como protagonistas. 10 puntos para Ravenclaw. Gracias a Harry por su cooperación. Ridley dejó que Harry regresara a su asiento. Sacó su varita y la habitación de repente se oscureció. Detrás de todos ellos, un rayo de luz brilló en la cortina y aparecieron las palabras magia en el mundo Muggle. Todos también exclamaron. Creo que los estudiantes del mundo Muggle están muy familiarizados con esto. Sí, es la película. Algunos estudiantes pueden preguntar, esto es obviamente una clase de defensa contra las artes oscuras. Si has preparado mi libro, entenderás por qué los llamo mágicos. La definición de la clase defensa contra las artes oscuras es usar hechizos, maldiciones e incluso hechizos de veneno para defenderse o usar directamente el ataque en lugar de defenderse contra la invasión de la magia oscura. Pero en mi opinión, estas cosas son más peligrosas que las artes oscuras. Ridley señaló las armas que aparecieron lentamente en la pantalla, como pistolas, rifles de francotirador, cañones y otras armas muggles. También contiene una descripción detallada de cada hechizo y los hechizos que son equivalentes al poder destructivo que crean. Al igual que los magos, necesitamos estudiar mucho, y no será hasta 5 años después que la mayoría de los estudiantes aprenderán los hechizos que mencioné anteriormente. Sin embargo, las armas que acabo de mencionar pueden ser producidas en masa por el mundo Muggle. Tomemos la pistola, que en el mundo mágico llamamos varita de metal, por ejemplo. La pistola promedio cuesta alrededor de 250 libras, que son unos 50 galeones de oro al tipo de cambio actual, que es el rango de precios de la varita de Ollivander sin descuento. Ridley volvió a señalar la cortina, que mostraba la producción diaria de una fábrica de armas ordinaria. Ahora entiendes por qué enseño esto. Ollivander, incluso un hechicero ordinario solo puede hacer 3 varitas al día, mientras que una fábrica ordinaria puede hacer alrededor de 50 varitas y solo necesitan apretar el gatillo, y un niño puede usarlo. Dijo Ridley con seriedad. 309 capítulo 87. La defensa de Voldemort contra las artes oscuras. Ridley tenía razón, al menos eso es lo que pensaba Harry. Pero esto era claramente una clase de defensa contra las artes oscuras, no una clase de estudios muggles. En lo que respecta a Ridley, estaba hablando de algo que creía que estaba siendo ignorado por magos y brujas y que era más peligroso que las artes oscuras. Estas cosas también se pueden enseñar en las clases de estudios muggles. Nadie les ha enseñado nunca, tal vez sea solo que los magos ignoraron este punto desde el principio. El enfoque de defensa contra las artes oscuras debería ser la defensa. Dado que las armas son magia negra, ¿cómo podemos defendernos? ¿Cómo lidiar con un mago de segundo grado? Ridley en el escenario parecía haber escuchado los pensamientos de Harry. Algunos estudiantes pueden preguntar, esto solo demuestra que los muggles son en realidad muy peligrosos y no necesitan la protección de nosotros los magos. También demuestra que la ley de protección es una ley indispensable para los magos. Pero defensa contra las artes oscuras es enseñarnos cómo protegernos. Entonces, maestro, usa magia oscura para comparar armas muggles, entonces, ¿no debería hablar también sobre cómo lidiar con eso, al igual que lidiar con la magia oscura? Si no hablas de estos, no es diferente de los estudios muggles. En este punto, los estudiantes en sus asientos abrieron mucho los ojos. Sabían lo que Ridley iba a decir. Para ser honesto, después de escuchar lo que dijo Ridley, habían perdido la confianza en el futuro del mundo mágico. Algunos jóvenes magos nacidos de muggles ya están pensando si deberían tomar algunos cursos en el mundo muggle durante las vacaciones de verano. Y ahora, las palabras del profesor Ridley les recordaron que esta era una clase de defensa contra las artes oscuras. Y esas terribles armas muggles son solo magia oscura en esta clase. Y este era solo un curso de segundo año, lo que significaba que se podían romper con algunos hechizos simples. Ridley parecía haber visto lo que todos estaban pensando. Su voz cambió de profunda a ligera, y el contenido de la pantalla cambió a un muggle sosteniendo un arma. Sí, creo que lo has adivinado. De hecho, se pueden tratar con magia simple. Junto con las palabras de Ridley, aparecieron algunas anotaciones más en la imagen. Pero nadie leyó las anotaciones porque el profesor Ridley aún no había predicado allí. Sus palabras son mucho más atractivas de lo que está en la cortina. Las armas del mundo muggle, su poder destructivo y su facilidad de uso, en comparación con la forma en que los magos aprenden magia, significan que vale la pena mencionarlas en esta clase. Son lo que necesitas saber en defensa contra las artes oscuras. Después de todo, el propósito de esta clase es mantenerte a salvo. En términos de la cantidad de muggles, si no has aprendido esta lección, significa que un arma de fuego se lleva una vida. No estoy exagerando. Imagínate que una noche, a altas horas de la noche, salieras del caldero chorreante y llegaras a las calles del mundo muggle.
En este momento, un borracho flaco del mundo mugle de repente sacó un artilugio ridículo frente a ti. En este punto, Ridley vio que todos casi contenían la respiración, por lo que continuó con satisfacción. Muy bien, puedo ver en tus expresiones que tú también te has dado cuenta de algo. Sí, si la bala te hubiera impactado en la cabeza o en el corazón, habrías muerto en esta historia. Asesinado por un arma de pólvora de 50 galeones, la más común en el mundo mugle. Y para este mago, que eres tú, no importa lo bueno que seas en transfiguración o cuántas obtengas en la clase de encantamientos, será inútil. Porque ya estás muerto. Ridley suspiró profundamente. Por favor, mire esta imagen y los lugares que marqué. Hubo un zumbido repentino de la audiencia. No esperaban que fuera tan sencillo. Si ese es el caso, incluso ellos pueden manejarlo en primer grado. Sí, solo necesitas transfiguración. No necesitas pensar en qué convertirlo. Solo necesitas apuntar al arma en la mano del mugle, o si reaccionas lo suficientemente rápido, puedes transformar la bala directamente. En cuanto a la operación anterior, cualquier mago que haya aprendido transfiguración puede hacerla. La deformación posterior de la bala está en el nivel de 6º grado, dijo Ridley. Obviamente iba a omitir la razón por la cual esta operación requería un nivel de 6º grado. Entonces, Michael de repente levantó la mano. El tono de Ridley se detuvo y, para ser honesto, estaba un poco sorprendido. No es que no esperara que alguien tuviera preguntas y sintiera curiosidad por la siguiente operación. Era porque, en la oscuridad, Michael, con su piel morena, parecía invisible. Si no fuera por sus grandes dientes blancos apenas visibles, no se habría dado cuenta de que un estudiante levantó la mano. Dices. Profesor Ridley, ¿es difícil transformar una bala? ¿Por qué se tarda 6º grado en aprender a transformar una bala cuando es tan pequeña? Aprendimos a transformar seres vivos en primer grado, e incluso hicimos un examen para transformar un ratón en una caja de rapé. ¿Los seres vivos son más difíciles de transformar que los objetos inanimados? Preguntó Michael. La dificultad para deformar la bala radica en la velocidad de reacción que requieren los estudiantes de 6º grado, todo debido al hechizo silencioso. Los hechizos silenciosos son una técnica de lanzamiento de hechizos de alto nivel que aprenderás en 6º grado, lo que significa que el hechizo puede surtir efecto sin recitar el hechizo. Frente a una bala que es tan rápida que es invisible a simple vista, es demasiado tarde para cantar un hechizo. Solo los hechizos silenciosos, es decir, tus pensamientos, tendrán tiempo de reaccionar. Explicó el profesor Ridley. ¿Alguna otra pregunta? No queda ninguno. Luego continuaré explicando por qué no hay necesidad de pensar en transformar el arma en cualquier cosa. Hay dos razones para esto. En primer lugar, el arma en sí misma es algo delicado. Con solo mirar su estructura, casi se puede decir que si una de sus partes está defectuosa, no funcionará. Y su propia ignición también depende de la pólvora, y la pólvora depende de la proporción. Mientras se vean afectados por tu hechizo, perderán su efectividad. En segundo lugar, se trata de la velocidad de reacción. Si insistes en visualizar el arma como un objeto específico en tu mente, y si no eres lo suficientemente hábil en la transfiguración, probablemente te dispararán y te matarán antes de que puedas realizar la transfiguración, enfatizó Ridley. Miró la hora y agitó su varita. Las luces volvieron a encenderse, el telón se enrolló automáticamente y el haz de luz desapareció. Longbottom, la salida de clase aún no ha terminado. El profesor Ridley detuvo a Neville, que estaba a punto de abandonar el aula. Pensé que acababa de darme cuenta de que Radford había desaparecido y pensé que la salida de clase había terminado. Neville se recostó en su silla. Oh, pensé que sentías que tu mascota estaba demasiado aburrida y quería dejarla moverse. Ridley levantó las cejas, agitó su varita y un sapo voló a los brazos de Neville, y Neville lloró de alegría. Esto es frente a Voldemort. Aunque Neville ya no es tan tímido como cuando se conocieron, una cosa no ha cambiado. Todavía se preocupa por su sapo. Harry, que estaba de pie, se cubrió la frente y pensó impotente. 310 Capítulo 88. La defensa de Voldemort contra las artes oscuras, parte 2, la actuación de Neville hizo que todos, que estaban nerviosos, respiraran aliviados. No es que Ridley no sepa animar el ambiente, sino más bien porque no lo cree necesario. Una clase es una clase, siempre y cuando los estudiantes presten atención a lo que él dice. Bien, ahora tengo una pregunta. Es por eso que no usamos hechizos en un mugle, que es mucho más fácil de tratar. Recuerda, un poderoso hechizo de iluminación de varita sería suficiente para cegarlo. ¿Incluso un simple encantamiento de confusión lo confundiría?, preguntó Ridley. Porque aunque el mugle es vulnerable, una vez que apriete el gatillo, se volverá extremadamente peligroso. Lisa Lupin levantó la mano. Siempre había querido responder a la pregunta sobre su príncipe azul ideal, pero Michael se le había adelantado. Incluso Neville logró atraer la atención de Ridley por un corto periodo de tiempo. Esto la deprimió mucho. Ya no está mal. ¿Y tú, Harry? Ridley asintió con aprobación y miró a Harry. Los hechizos que no sean transfiguración también pueden dañar a los mugles, y las armas como las pistolas también son peligrosas para ellos. Si se disparan accidentalmente, o si son golpeados por un hechizo de confusión y se apuntan con el arma a sí mismos, sin duda se lastimarán o se quitarán la vida, dijo Harry. Es bueno que tengas en cuenta la seguridad de los mugles. Pero si lo piensas de una manera despreciable, si el mugle en mi caso muriera debido a un hechizo que no fuera el hechizo de transfiguración que lanzaste, y nuestro Ministerio de Magia lo supiera, habría una consecuencia. Te enviarían a Azkaban. Porque, en el Ministerio de Magia, los mugles necesitan protección, esto es políticamente correcto.
Por lo tanto, cuando te enfrentes a un Moogle armado, es mejor no centrar tus hechizos en él, sino en lo que lo hace peligroso para ti. Finalmente, por favor escribe un artículo de un pie basado en mi libro y en lo que aprendiste hoy. No hay límite para el contenido o el título. Casi se me olvida, 5 puntos para Ravenclaw. Salir de clase despedido. Tan pronto como Ridley terminó de hablar, los estudiantes, liderados por Lisa Lupin, lo rodearon con fuerza. Olvídate por completo de las tradiciones anteriores y vete a salir de clase. A sus ojos, la venganza de Peeves parecía no ser nada. Sabes, debido a Harry, Peeves realmente odia a los estudiantes de Ravenclaw. Especialmente los de la clase de Harry. Un pie. Suficiente. Incluso sin mencionar su identidad, la unidad estándar de longitud para nuestra tarea en el segundo grado se cambiará a pies. En el camino de regreso a la sala común, Ron dijo indignado. ¿Es realmente así el Ministerio de Magia? Me pregunto cómo es que hay magos oscuros en Hufflepuff. Probablemente todos estaban en la cárcel por casos similares. Terry parecía haber perdido su sueño. Harry sabía que él, al igual que Perky, tenía el mismo objetivo de trabajar para el Ministerio de Magia. Ah, no te preocupes, mi papá es del Departamento de Aplicación de la Ley Mágica. Aunque su posición no era alta, mi padre pudo participar en la compilación de leyes y tuvo mucho que decir. Al igual que la Ley de Protección de Muggles de este año, que fue redactada por mi padre. Las palabras de Terry aliviaron a Ron de su depresión. No solo porque pensó en su orgulloso padre, sino también porque pensó en un atajo para completar la tarea. Harry vio esto en la expresión de Ron. A veces, la cantidad de tiempo que conoces a una persona y tu amistad con ella no está realmente determinada por el tiempo que han estado juntos. Así es como Harry es para Ron. Para Harry, incluso si Ron se deja la piel, todavía puede entender lo que Ron quiere hacer. Por lo tanto, Harry a veces incluso podía entender las especulaciones de la gente sobre su relación con Ron el año escolar pasado. Puedo escribirle una carta a mi padre y contarle lo que aprendí en clase. Según lo que sé sobre mi padre, si le envío un mensaje al mediodía, responderá antes de la noche y definitivamente habrá mucho contenido útil en el mensaje. Puedo citar algunos extractos de ello, susurró Ron emocionado al lado de Harry. Terry, que estaba a la espera, también se calmó con el consuelo de sus dos buenos hermanos, Anthony y Michael. Las palabras de Ron en realidad no tuvieron ningún efecto en Terry. Gramaticalmente hablando, el padre de Ron puede cambiar la ley en tiempo futuro. En cuanto a Terry, fue porque descubrió que el Ministerio de Magia siempre había sido un mal lugar, lo que definitivamente era cosa del pasado. No importa lo que depara el futuro, ¿no puede Terry cambiarlo él mismo? ¿Para qué quieres al papá de Ron? Mirar. Eso es Peeves. Harry señaló a Peeves, que se dirigía hacia el cuarto piso no muy lejos. Definitivamente no se equivocaría. Peeves se ve completamente diferente a un fantasma, y su cuerpo es más físico que los fantasmas de Hogwarts. Parece un hombre pequeño con un par de ojos negros malvados y una boca grande, con cabello negro, y a menudo usa ropa extraña de colores brillantes, como un sombrero decorado con campanas y una pajarita naranja. También puede volar como un fantasma, recoger objetos sólidos y hacerse invisible. Estas eran las conclusiones que Harry había sacado de lo que otros habían dicho o de sus propias observaciones desde la distancia. Debido a la extraña pasividad de Harry, nunca ha podido conocer a Peeves. Peeves ahora parecía muy feliz, con su gran boca estirada, claramente el preludio de una broma. Vaya. El rostro de Ron se puso pálido. Es Ginny. Su primera clase de hoy fue Charms. Harry y Ron se miraron y corrieron al cuarto piso sin decirle una palabra. Neville, Terry y los otros dos parecían confundidos. Harry entendió que si Peeves realmente estaba apuntando a Ginny y a los demás, los estudiantes de primer año de Ravenclaw, ganaría siempre y cuando llegara al salón de clases de encantamientos. Porque Peeves inconscientemente se mantendría alejado de Harry. Mientras llegue allí, Peeves no puede detenerlo sin importar cuántos planes tenga. Eso es bueno. Dijo Ron sin aliento. El profesor Flitwick sigue allí. Creo que Peeves no estaba apuntando a Ginny y a los demás al principio. Después de todo, allí estaba el profesor Flitwick, se le ocurrió a Harry de repente. Así es, Peeves solo se atrevería a meterse con Filch. Creo que debe haber pensado en alguna nueva broma a Filch. Ron también se dio cuenta de repente. ¿Por qué está Ryan allí? Más rápido que nosotros. Ron señaló dubitativamente a Ryan, que estaba charlando con Luna no muy lejos. Su hermana Ginny también parecía una fangirl. Esto hizo que Ron se sintiera algo incómodo. Al fin y al cabo, era Ryan. Siempre es esquivo, dijo Harry sin palabras. Él sabía mejor que nadie cómo Ryan había llegado hasta aquí. Este Ryan debe ser su clon. Ryan tiene un collar que puede crear múltiples formas. No muy lejos, Ginny vio a Harry desde lejos y después de dudar durante mucho tiempo, finalmente corrió hacia Harry. 311 capítulo 89 Indy y Harry buen tipo, muy buen tipo. Ryan no esperaba que Indy pudiera deshacerse de su influencia. Esto no se debía a que Ryan hubiera usado una poción de amor o alguna magia por el estilo. El propio Ryan es equivalente a una figura humana. La mayoría de las brujas simplemente no podían controlarse cuando lo veían. Esta es una de las verdaderas razones por las que Ryan oculta su presencia la mayor parte del tiempo. Después de todo, ser observado todo el día y vivir la vida de una versión mejorada de Harry no sería una vida para un ser humano. Ryan lo entiende bien. Ryan una vez se quedó en una multitud para investigar esta habilidad. En ese momento, Ryan casi fue devorado por un grupo de mujeres locas. En esa época también conoció a Penélope. La única brujita que no parecía estar muy afectada. Pero Ryan realmente podía entender por qué Ginny era así.
Esto puede tener algo que ver con el hecho de que a Ginny le gusta demasiado Harry. Después de todo, Ginny creció escuchando las historias de Harry. A sus ojos, Harry es su príncipe azul, el amante de sus sueños. Después de que Ron se convirtió en amigo de Harry, inconscientemente dijo muchas cosas buenas sobre Harry. Por lo tanto, es comprensible que Ginny dejara atrás a este guapo chico para saludar a Harry. Aunque Ryan no tenía ni idea de Ginny. Ginny es solo una belleza a los ojos de los occidentales, y no se ajusta en absoluto a la estética de Ryan. Sin embargo, Ryan todavía estaba algo descontento. Parece que Harry necesita más entrenamiento. Soy un buen amigo de Harry, pensó Ryan inconscientemente. Ryan, estás sonriendo de nuevo. Luna tocó los hoyuelos de Ryan cuando él estaba sonriendo. Al otro lado, Ginny corrió directamente hacia Harry, pasando junto a Ron, quien caminaba adelante porque estaba preocupado por Ginny. Hola, Harry, mucho tiempo sin vernos. Ginny se sonrojó y susurró. Soy tu hermano aquí. ¿Y cómo conoces a Ryan? Las orejas de Ron se pusieron rojas. Oh, es Ron. Ginny parecía como si de repente hubiera descubierto algo sucio. Hola, Ginny. Ryan, ¿cómo lo conociste? Harry no sabía qué decir, así que simplemente copió las palabras de Ron. ¿Quién es Ryan? Ginny hizo un puchero con su cara cuadrada confundida, una cara hermosa a los ojos de los extranjeros. Combinado con las pecas en sus mejillas, que eran imprescindibles para la familia Weasley, Harry admitió que estaba un poco conmovido después de ver todo esto. Sintió que Ginny era más real que Elena y más encantadora que Kyu-Zan. No hablemos de Harry por el momento, que era solo un niño pequeño en buenos términos con Elena. Sabía lo que Harry pensaría después de inventar una historia así sobre ella. Pero no había duda de que a Ginny le gustaba enfrentarse a este tipo de miradas. Su intuición femenina le hizo entender sutilmente lo que Harry quería decir. Estaba celoso. Estaba celoso de que ella conociera a ese chico guapo. Tanto es así que Harry tenía una sensación de crisis. En cuanto a la posibilidad de que Harry hubiera plagiado a Ron, Ginny nunca había pensado en esa posibilidad. ¿Es el chico guapo al lado de Luna? Ginny respondió después de entenderlo de inmediato. Pensó que esto podría hacer que Harry fuera más proactivo hacia ella. Yo soy tu hermano. Ron no pudo contener la voz y dijo palabra por palabra. Sí, eres mi único hermano en Ravenclaw. Ginny parecía inocente. En cuanto a Harry, es un hermano romántico, no un hermano de verdad. Para ser honesto, tal vez fueron los rumores entre Harry, Ron y Draco los que hicieron que Ginny fuera más audaz que en la línea mundial original. Comprendió antes que el amor es guerra. Y era completamente diferente de la teoría de la guerra que Hermione le enseñó en la línea del mundo original. La teoría de Hermione era encontrar a algunas personas a las que les gustara y jugar con ellas para estimular a la persona que le importaba. Hazle entender que es bueno y que alguien lo quiere. En la línea del mundo original, la misma razón se aplica al enfoque de Hermione hacia Krum y ese molesto Cormac McLaggen. Y la teoría actual de Ginny es obviamente más adecuada para ella. Ginny nació con una cara cuadrada que se ve agresiva y es popular entre los occidentales. Por no hablar de las pecas de su rostro y su pelo rojo fuego. No necesita ligar con hombres ricos para probarse a sí misma. Solo necesita hacer florecer su belleza sola frente a Harry, a quien ama. Ginny continuó moviendo su cabello discretamente, cambiando el ángulo a uno más atractivo. Incluso inconscientemente agarró el brazo derecho de Harry, como si estuviera asustada por las palabras de Ron. Ryan, que no estaba muy lejos, parecía aliviado. ¿Cómo respondería si Ginny, que se veía tan fea a sus ojos, le hiciera esto? La iniciativa de Ginny hacia Harry fue obviamente porque acababa de enamorarse de Ryan. Con el fin de encubrir su pasada deslealtad hacia Harry, parecía haber olvidado por completo la existencia de Ron. A Ginny, ahora se le puede decir a Harry, eres mi dios. Ryan dudaba un poco si realmente intensificar la persecución de Harry. Después de todo, desde esta perspectiva, Harry lo estaba protegiendo del desastre. Pero al segundo siguiente, cuando Ryan ablandó su corazón, Harry soltó, ¿esa chica loca? Aunque Harry rápidamente se sintió avergonzado de su franqueza, Ryan aún endureció su corazón. ¿Cómo te atreves a decir eso de la pequeña Luna? Sí, así es como Ryan conoció a la loca. Ron continuó las palabras de Harry sin mostrar ninguna expresión. Ron. Has corrompido a Harry. Luna no es una chica loca. Ginny parecía enojada, y Ron encogió el cuello inconscientemente. Porque las expresiones y movimientos de Ginny son el 70% de los de la señora Weasley. Ron se atrevió a decir que incluso Fred y George no se atreverían a actuar precipitadamente aquí. No sé, tal vez sean parientes. Ambos tienen un par de ojos plateados. Después de que se calmó y miró a Harry, cuyos ojos también estaban llenos de curiosidad, Ginny adivinó. Así debe ser. A los ojos de Ginny, Luna no es tan linda como ella misma. ¿Cómo pudo ese chico guapo enamorarse de Luna? Ese es definitivamente el caso. Aunque Ginny había decidido renunciar a Ryan, por alguna razón todavía se sentía un poco amargada en su corazón. Por cierto, ¿está usted aquí para buscar al profesor Flitwick? Preguntó Ginny con curiosidad. No, estamos preocupados por ti. Harry acaba de ver a Peeves, y estamos preocupados de que se vengue de ustedes, estudiantes de primer año, dijo Ron enojado. Pensó, si está bien, no puede, como hermano, ir a ver a su hermana. Harry. ¿Estás preocupado por mí? La voz de Ginny se convirtió en un clip de alegría. Somos nosotros. Ron no pudo evitar murmurar, pero Ginny no podía ver ni escuchar a Ron en absoluto. En este momento, se sintió muy feliz, como si ella y Harry fueran los únicos que quedaban en el pasillo. ¿Se podría decir eso? Por alguna razón, Harry no explicó.
En este momento, parecía como si una snitch dorada estuviera latiendo en su corazón. También miró a Jin y, al mismo tiempo, por alguna razón, pensó en Elena y Kyu-Zan. Pero al segundo siguiente, todos desaparecieron, dejando solo a Jinji. 312 Capítulo 90 Dumbledore duda. No hablemos de lo que sucedió entre Harry y Jinji, que fue una escena muy llamativa para Ryan. En la oficina del director de Hogwarts, una habitación llena de todo tipo de cubiertos maravillosos y retratos de los directores de Hogwarts, Dumbledore daba vueltas alrededor de una corona que flotaba en el aire. ¡Genial, genial! Hacía un frío glacial, como pasar a través del cuerpo de un fantasma. ¿Realmente tiene magia? Dumbledore tocó la corona transparente de color blanco nacarado con sus manos. Sí, Dumbledore. Lo probé y funciona tan bien como la diadema de Ravenclaw real. Pero el requisito previo es que tienes que ser un fantasma. Y es como una parte de mí, al igual que la ropa de mi cuerpo, volverá a mi cuerpo después de un cierto periodo de tiempo. Un hermoso y esbelto fantasma con cabello hasta la cintura y túnicas hasta el suelo estaba suspendido a unos centímetros del suelo. No hay duda de que se trata de Helena Ravenclaw, conocida externamente como el fantasma de la Dama Gris. Si esto se puede promover, debería haberlo rechazado. Qué bonito sería convertirse en un fantasma. Phineas descubrió con entusiasmo la posibilidad de que los objetos se convirtieran en fantasmas. Si esto fuera cierto, entonces los fantasmas podrían disfrutar de todo en el mundo material. Para entonces, ¿cuál es la diferencia entre ser un fantasma y estar vivo? Tal vez, después de comer la comida fantasmal, recuperarán las mismas habilidades mágicas que los magos. Phineas, como dijiste, este es de hecho un gran descubrimiento, que puede cambiar la forma de vida existente de los magos. Pero creo que aún así elegiría una muerte normal. Mi familia me está esperando en el más allá. Dijo Dumbledore en un tono feliz. Creo que debería irme. La cara de Helena de repente se puso fea. No tomó la corona que estaba suspendida en el aire, sino que simplemente atravesó el suelo y desapareció. Me pregunté cómo podía suceder esto, resultó que la persona que odiaba había llegado. Dumbledore miró por la puerta y entró un apuesto joven. Parpadeó, corona. ¿Es la señora Grey? Dumbledore agitó su varita y una mesa de comedor llena de comida apareció entre él y Ridley, con una silla detrás de ellos. Vaya, recuerdo que solías llamarla Helena. Dumbledore se sentó, bebió un vaso de ginebra, chasqueó los labios y dijo. Ridley también se sentó. Parecía que no era la primera vez que comía en la oficina del director. No tengo sentimientos por ella. Solo quiero la corona de Ravenclaw. Creo que será mejor que mantenga la distancia para evitar que vuelva a tener anhelos innecesarios por mí, dijo Ridley sin piedad. Esto es lo que hace tu alma principal. En ese momento, debes haber sido un Horrocrux. Tom, no seas tan santurrón, todavía eres un niño en términos de tu edad real. Bromeó Dumbledore. Eso se puede decir. Pero tú y yo sabemos que estaré destinado a pasar un largo e interminable tiempo en Hogwarts como profesor de defensa contra las artes oscuras e incluso como director. Lo mismo ocurre con ella como fantasma. Creo que sería mejor para mí cortar primero este vínculo innecesario. Aunque han pasado 1000 años, para ser honesta, la señora Grey todavía es solo una niña que no ha crecido a la sombra de Ravenclaw. Mimada, santurrona e inexplicablemente segura de sí misma. Aunque es muy hermosa, no puedo imaginar cómo puede estar tan orgullosa en términos de magia. Es tan ordinaria pero tan segura de sí misma. Ridley frunció el ceño, como si recordara el recuerdo del alma principal en ese momento. ¿Sabes? En ese momento, no solo buscaba la corona de Ravenclaw, sino que también apuntaba al conocimiento mágico de la señora Grey. ¿Sabes? Ella es la hija de Ravenclaw. Pero me decepcionó, era una tonta. Incluso si no fue tan grande durante su vida, ha vivido durante miles de años al menos. Pero Ridley, que seguía siendo un tonto, se quejó del vino. Aunque es la encarnación de la conciencia de Voldemort, todavía no puede soportar a una mujer tan superficial. Ni siquiera Bella podía compararse con él. Después de todo, Bella era bastante buena en la magia negra. Todavía pueden charlar. Esta es también la razón por la que terminaron en la cama mientras charlaban. No hablemos de la señora Grey por ahora. Hoy conociste a Harry. ¿Qué te parece? Dumbledore juntó las manos, se apoyó en la mesa y miró a Ridley con una mirada seria. Su magia es realmente muy poderosa. Si tuviera la más mínima mala voluntad, mi destino podría ser incluso peor que el medallón que me diste hace algún tiempo. Además, me di cuenta de que no había utilizado todas sus fuerzas. Al escuchar lo que dijo Ridley, Dumbledore de repente se rió. Tom, ¿es su fuerza lo que realmente te importa? Dumbledore volvió a agitar su varita, y la imagen de Harry respondiendo preguntas en el aula de defensa contra las artes oscuras apareció en el aire. Lo más precioso de Harry es su buen corazón. Respondió a la pregunta con seriedad. También tendría en cuenta sus mejores intereses cuando se enfrentara a matones que amenazan su vida. Puedo decir que incluso si tuviéramos las mismas condiciones que Harry, es decir, el hechizo de Lily, no podríamos usar su magia. Esa poderosa fuerza en la que piensas en realidad proviene del corazón de Harry. Esto es algo que nunca podremos aprender, exclamó Dumbledore. Si no puedes aprenderlo, entonces no lo aprendas. Ser fuerte no viene de una sola forma. Además del blanco y negro, también está el gris. Incluso si no soy ni malvado ni amable, mientras esté firme en mi corazón, seguiré siendo fuerte. Al igual que Ravenclaw. Ravenclaw no es tan amable como la gente piensa. Muchos de los libros de Hogwarts fueron saqueados por ella. Pero ella no es completamente malvada, e incluso puede considerarse bastante amable. Sin embargo, creó una magia que los 4 grandes, o incluso todos los magos de la historia, no pudieron lograr.
Admítelo, Dumbledore, el amor no es genial. Es solo una forma de magia, dijo Ridley con frialdad. Quizás. Tom, ¿crees que debería continuar? Si aprendo esta magia, podré derrotar a Dumbledore, que rara vez duda. Con su sabiduría, pudo ver el impacto que esta magia tendría en el futuro. El conocimiento en sí mismo no está mal. Incluso si no puedes descubrir la magia que representa esta corona, alguien lo descubrirá tarde o temprano. Si fuiste tú quien lo descubrió, al menos podrías controlar su impacto y la dirección en la que se movería el mundo mágico. Eres demasiado tímido, dijo Ridley con sarcasmo. 313 capítulo 91 La ministra de la magia, señora Bones. Silencio, silencio absoluto. Los retratos en la pared de la oficina del director también estaban en silencio. Dumbledore miró la corona y reflexionó durante mucho tiempo, mientras Ridley a su lado tomaba un sorbo de ginebra, como si estuviera esperando algo. Un largo suspiro salió de la boca de Dumbledore. En este momento, la corona que flotaba en el aire también desapareció. ¿Oh, va a volver con la señorita Grey? Si fuera un mago ordinario, probablemente pensaría erróneamente que esta corona fantasmal estaba limitada en el tiempo y desapareció. Y Ridley se dio cuenta de que había vuelto a la cabeza de su dueño. Eso es increíble. Si fuera yo ahora, me pondría el sombrero seleccionador. Ridley de repente dejó de hablar. Es Remus Lupin. Abrió la puerta directamente, como si tuviera algo urgente que hacer. ¿Qué te pasa, Lupin? Los ojos de Dumbledore se agudizaron. Sabía que Lupin siempre había sido un mago educado y constante. Para que él sea así, algo grande debe haber sucedido. Lupin miró a Ridley. No esperaba que este hombre estuviera allí. Simplemente lo dices como, puedes confiar en Tom tanto como confías en mí. Dumbledore supo lo que Lupin quería decir tan pronto como vio sus ojos. La señora Bones se convirtió en ministra. Pero, ¿por qué renunció Fudge y qué sucedió en el Ministerio de Magia? Nuestra gente no ha recibido ninguna información. Después de dudar por un momento, Lupin dijo emocionado. Como una figura marginal que siempre ha sido excluida por la sociedad mágica, reconoce la autoridad del Ministerio de Magia y la importancia del ministro de magia más que Sirius e incluso otros magos. Por lo tanto, no entendió por qué Ridley solo sonrió y Dumbledore solo se sorprendió por un momento. Por fin ha llegado ese día. Desde que salió el informe sobre Rita Skeeter, sabía lo que iba a pasar, especialmente porque Fudge te veía como mi debilidad. Ese eres tú, Tom. Tal vez pienses que soy hipócrita cuando digo esto, Fudge y Umbridge todavía están vivos. Dumbledore miró a Ridley. De hecho, eres el gran Dumbledore. Incluso conoces el nombre de ese pequeño. Ridley se burló. Después de todo, ella era la subsecretaria principal del Ministerio de Magia y miembro de la corte Wizengamot. Al escuchar a Dumbledore decir esto, Ridley se rió aún más exageradamente, como si hubiera escuchado una broma sobre que Dumbledore era un defensor de la sangre pura. Lupin, de pie en la mesa del comedor, frunció el ceño y parecía insatisfecho. ¿No son cosas como el ministro de magia algo que no queremos? Y siempre he pensado que es una broma juzgar si alguien puede unirse a la corte Wizengamot en función de si puede invocar a un Patronus con un cuerpo físico, dijo Ridley con sarcasmo. Pero cuando vio que las cejas de Dumbledore fruncían el ceño ligeramente, reprimió el deseo de seguir quejándose. Bueno, solo hice un poco de trabajo. Todos siguen vivos. Al escuchar esto, la frente de Dumbledore se relajó nuevamente. Fudge y ese pequeño, bueno, en realidad, los dos. Los dos eran realmente demasiado duros en su trabajo. Aceptaron sobornos, abusaron de los recursos públicos y malversaron fondos de otros departamentos para enriquecerse. En resumen, había demasiadas pequeñas acciones como las anteriores que podían ocultar dentro de su poder. Dumbledore, realmente no puedo entender por qué permitirías que tal cosa subiera al escenario. Solo entregué una carta y algunas pruebas para ayudar a Bones, una mujer poderosa, a convertirse en ministra. No hice nada más. Además, probablemente tengan cosas aún más repugnantes que aún no he descubierto. Porque, según el contenido de mi carta, el Ministerio de Magia no debería haber mantenido la noticia en secreto. Ridley parecía incrédulo. Tampoco podía imaginar que las dos personitas a sus ojos pudieran hacer algo grande. Solo creo que debería mantenerme alejado del poder. Incluso Dumbledore se quedó sin palabras por el momento. Él, quiero decir Fudge, siempre ha sido un buen chico. El poder es algo así. 2. Con todo, no me arrepiento de no haberme unido al Ministerio de Magia. Qué terrible sería si fuera yo quien se hubiera corrompido, suspiró Dumbledore. ¿De verdad crees que un puesto ridículo como el de ministro de magia te va a cambiar? ¿La persona a la que más temo? Si ese es el caso, todo lo que tengo que hacer para derrotarte es matar a todos los magos que estén calificados para el puesto. Entonces no tendrás más remedio que hacerte cargo de este lío. Si eres tan frágil, la fuente que te apoya tan fuertemente, las creencias de amor y justicia colapsarán y solo necesito salir y matarte. Mata a ti que te has vuelto débil. Dijo Ridley enojado. Estaba enojado porque Dumbledore pensaba tan poco en él. El mago a quien más temía e incluso consideraba como su único enemigo no debía ni podía ser una existencia tan ridícula. En ese caso, debo felicitarle por haber encontrado una buena solución. Creo que si realmente haces eso, realmente podría fracasar. Dijo Dumbledore en un tono relajado. Ridley y Lupin, a su lado, se quedaron sin palabras. Especialmente Lupin, que quería reprender a Ridley. Aunque es el señor oscuro, Dumbledore está justo a su lado. Como miembro de la Orden del Fénix, ya estaba descontento con Voldemort. Esta es una buena noticia. ¿Por qué están todos tan tristes?
Si hay alguien que no se deteriorará, creo que es solo la señora Bones. Crouch era demasiado frío y Scrimgeour demasiado preocupado por la reputación del Ministerio de Magia. Bueno, estoy realmente confundido. El viejo Crouch ya está en Azkaban con su hijo. Dumbledore se golpeó la cabeza con su varita, y los pensamientos plateados se derramaron en el pensadero que surgía no muy lejos. Dumbledore volvió a mirar al curioso Lupin. Se llama el pensadero. A veces siento que mi cabeza está llena de demasiados pensamientos y recuerdos. Estoy seguro de que entiendes este sentimiento. En este momento, uso el pensadero. Dumbledore señaló la cuenca de piedra y dijo, succiona los pensamientos adicionales de tu mente y échalos en esta cuenca. Míralos cuidadosamente cuando tengas tiempo. Ya sabes, es más fácil ver sus formas y conexiones entre sí en este estado. ¿Es esto pensamiento? Preguntó Lupin sorprendido. Aunque es un hombre lobo, en términos de nivel mágico, es mucho más poderoso que el auror promedio, ya que siempre ha estado en la parte inferior del Ministerio de Magia. Incluso se atrevió a tocar a Matt Modi. Fue debido a esto que comprendió cuán alto era el nivel de magia y alquimia para poder moldear y almacenar pensamientos invisibles. ¿Es por eso que soy raro? Tú eres el que tiene menos probabilidades de deteriorarse. ¿Cómo podría un mago que a menudo examina sus propios pensamientos y reflexiona sobre sí mismo ser influenciado por el poder? Ridley no pudo evitar poner los ojos en blanco. 314 Capítulo 92 La curiosidad de Ryan Tom, ¿cómo te sientes hoy con tu primera vez como profesor? Además, ¿a qué universidad acabas de decir que te asignarían? Bueno, ¿por qué no hablamos de esa maravillosa magia? Dumbledore obviamente estaba tratando de cambiar de tema. Le dijo esto a Ridley en un tono casi suplicante. Lógicamente, como parte de Voldemort, debería estar feliz de ver la humilde expresión de Dumbledore. Pero, por alguna razón, no podía ser feliz. Lupin, a su lado, también entendió una cosa, cuánto confiaba Dumbledore en Ridley. Así que permítanme hablar de esto. Como profesor, siento una gran sensación de logro, y la sensación de inculcar mis ideas a otras personas es aún más fuerte que cuando estaba desarrollando clubes. Finalmente entendí por qué no renuncié a mi puesto como profesor de defensa contra las artes oscuras muchos años después de convertirme en el Señor Oscuro. Dumbledore y Lupin mostraron diferentes expresiones cuando escucharon la respuesta de Ridley. El rostro de Lupin era defensivo, sabía de qué sociedad estaba hablando Ridley. Su nombre era la Orden de Walpurgis, la predecesora de los Mortífagos, una organización que se disolvió tan pronto como Voldemort se graduó. El rostro de Dumbledore mostraba alivio, ya que había visto a través de esta lección a través de algo de magia. Quizás las personas que no están al tanto del contenido de esta clase pensarán que este conocimiento es muy peligroso y no debería ser conocido por magos jóvenes o incluso magos ordinarios. Es el conocimiento tabú que Grindelwald utiliza para lavar el cerebro a sus subordinados. Pero Dumbledore vio la diferencia entre Ridley y Grindelwald. Grindelwald solo enfatiza el peligro de los muggles, pero no su vulnerabilidad. A los ojos de Grindelwald, los muggles y los magos son dos grupos opuestos. A los ojos de Ridley, basándose en lo que estaba en su pantalla y lo que decía en clase, simplemente consideraba a los magos como muggles que podían usar la magia. Dumbledore vio esperanza y redención en Ridley. Un chico malo que se descarrió, antes de que tuviera la oportunidad de cometer errores reales, finalmente recobró el sentido y regresó. Tal vez sintiéndose un poco incómodo después de ser mirado por Dumbledore, Ridley continuó. En cuanto a la nueva universidad que acabo de mencionar, ¿no es obvio? Creo que ahora soy más adecuado para Ravenclaw. Ridley pasó el resto de la semana hablando mucho sobre su propio carácter y la dirección que pensaba que tomaría su curso a continuación. Lupin también se despidió primero. Después de todo, había dicho lo que quería decir. Y aunque lo que Ridley enseñaba estaba relacionado con la clase de defensa contra las artes oscuras. Lupin también es asistente de enseñanza para este curso. Pero en realidad, su posición fue solo una razón para que regresara a Hogwarts. Sus responsabilidades laborales no fueron planeadas con precisión. Según Sirius, la principal responsabilidad de Lupin era en realidad vigilar a Snape para ver si estaba tratando de asesinar a Harry. Sí, fue Snape, no Voldemort. Aunque Sirius ya conocía la identidad encubierta de Snape. Pero en su opinión, Snape seguía siendo mucho más peligroso para Harry que Voldemort. Pensó que Snape era el enemigo de James. Snape podría garantizar la vida de Harry por el bien de Lily. Pero en otros aspectos, Sirius tenía dudas. En cuanto a Voldemort, con Dumbledore alrededor, Sirius no estaba tan preocupado por él. Al principio estaba preocupado, pero después de ese cumpleaños, no sabía lo que le dijo a Dumbledore. Esto le dio confianza en Voldemort, que podría no ser tanto como la de la profesora McGonagall, pero mucho más que la de Snape. Después de que Lupin se fue, la voz de Ridley se detuvo abruptamente. Tal vez detuvo el tema anterior y se quedó en silencio por un momento. Entonces Ridley dijo la última sugerencia que Dumbledore hizo al principio, esa magia, ¿tienes alguna idea al respecto? A veces me odio a mí mismo por tener una cabeza tan inteligente. De la falsa piedra filosofal, aprendí a mostrar retroactivamente una imagen de lo que sucedió en un lugar igual a la clase que acabas de tomar. Y esta vez, tengo una comprensión preliminar de por qué Dumbledore se detuvo repentinamente misteriosamente. ¿Dominaste qué? ¿Hasta qué punto? Ridley estaba obviamente muy insatisfecho con la apariencia de Dumbledore como un hombre acertijo. Lo sabrás cuando llegues esta noche. Dumbledore dijo felizmente. No había duda de que Ryan estaba al tanto de todo lo que sucedía en la oficina del director. O mejor dicho, estaba listo cuando conoció a Luna y conoció a Hindley. Esto se debe a dos razones.
Uno de ellos, por supuesto, es el asunto de la corona. Ryan se preguntó si Dumbledore podría romperlo. Esta magia en realidad no es muy profunda. Especialmente para magos de nivel 6. Dumbledore debería ser capaz de dominarlo tan fácilmente como aprendió la magia de la piedra filosofal. Pero Ryan estaba un poco sorprendido. Cuando Dumbledore estaba estudiando la corona, la voluntad de la muerte no volvió a aparecer. Dumbledore estudió la magia que podría sacudir los cimientos de la vida después de la muerte, pero parecía completamente despreocupado. Podría ser que él cree que solo los magos pueden convertirse en fantasmas después de la muerte, y en comparación con los muggles, la muerte de los magos no es importante para él. Sin embargo, la gostificación de los objetos puede convertirse en la gostificación de la vida. Pensó que Dumbledore no podría alcanzar el siguiente nivel. Ryan estaba un poco decepcionado por esto. Esto significaba que su plan de esperar a la parca en el mundo real había fracasado. Otra razón por la que había dirigido su atención a la oficina del director era que había adivinado durante mucho tiempo que algo interesante le sucedería a Fudge. Especialmente desde que él y Umbridge se atrevieron a apuntar a Voldemort. A pesar de que este Voldemort es una versión más joven, no significa que las personas como ellos deban ser provocadas. En la línea del mundo original, pudieron provocar a Dumbledore. Eso es solo porque Dumbledore es un buen tipo. Y debido a que Dumbledore se mantuvo deliberadamente alejado del poder, no estaba al tanto de sus trucos. De lo contrario, Dumbledore no se habría visto obligado a irse cuando Harry estaba en su 5º año de escuela. Si supiera todas las cosas malas que Fudge había hecho, probablemente haría que Fudge renunciara y lo reemplazaría con alguien más confiable. Para ser honesto, Ryan no esperaba que Fudge fuera tan valiente como para traicionar los intereses del mundo mágico británico. Tanto es así que incluso Bones, a quien no le gusta encubrir o pasar por alto la verdad, suprimió los detalles específicos de la renuncia de Fudge. Ya sabes, en el mundo mágico, la brecha entre países es aún más obvia que en el mundo muggle. Puedes ser incompetente, corrupto y malversar dinero, pero hay una cosa que no puedes hacer en absoluto, y es vender tus intereses al mundo mágico de otros países. Ryan en realidad estaba esperando con ansias cuál sería la expresión de Dumbledore cuando supiera todo esto. Él escoge a las personas para que lo hagan. Por lo tanto, no es de extrañar que Ryan haya estado mirando la oficina del director. Sin embargo, Ryan ahora tiene tanta curiosidad como Ridley, ¿qué aparecerá exactamente por la noche? ¿Hasta qué punto Dumbledore dominó esa magia? 315 Capítulo 93. Jefe del Departamento de Aplicación de la Ley Mágica. Esto no es todo. Este tampoco lo es. Esto no es todo. ¿Por qué aún no ha venido Zuei-jun? En el pasillo, Ron no dejaba de mirar a los búhos que volaban de vez en cuando y murmuraba para sí mismo. Ron, ¿por qué no haces tu tarea tú mismo? Además, ¿no tienes curiosidad por saber por qué desaparecieron los fantasmas? Harry no pudo evitar poner los ojos en blanco. Pensó que Ron era demasiado perezoso cuando se trataba de su tarea. ¡No! Nunca he visto una tarea de un pie de largo. Y esos fantasmas deben haber ido a ver a la señorita Grey. Ron se desplomó sobre la mesa abatido. No pueden ir todos. ¿Y no te parece extraño? Hoy no es un día festivo, ¿por qué estamos celebrando una cena? ¿Tenía Dumbledore algo que decir? Harry se frotó la barbilla. Realmente no lo entiendes. Harry se sintió muy extraño cuando escuchó a Ron decir eso. Sobre todo porque Ron lo miraba como si fuera un idiota. ¿Entiendes qué? Para ser honesto, esto molestó un poco a Harry. Diadema de Ravenclaw. Has encontrado la diadema de Ravenclaw. Creo que Dumbledore podría darte un premio especial por tu contribución más adelante. Dijo Ron con amargura, con los ojos fijos en el bolsillo derecho de la túnica de Harry. También está la diadema de Ravenclaw. Así es. Ron se puso de pie de repente, lo que hizo que las personas en otras mesas se dieran la vuelta y las miraran. Pero Ron no prestó atención, lo que le impidió notar un pequeño búho gris y regordete volando en dirección a Perky. Podría usar ese casco. ¿Por qué debería tenerle miedo a una tarea como esta? Ron miró a Harry con entusiasmo. Te lo puedo prestar, pero no es un casco. Incluso si no sabes cómo es, deberías conocerla como la corona de Ravenclaw. Y por favor, siéntate. Harry estaba muy molesto. ¿Eh? Ron parecía desconcertado, pero lo entendió al segundo siguiente porque las miradas de los demás eran demasiado obvias. Pero Ron era realmente Ron, no era tímido como la gente común. Era como un general que regresa de una victoria triunfal. Hizo un gesto a las personas que lo rodeaban y finalmente se sentó tranquilamente. Pero creo que todavía tengo esperanza. Hoy es el día libre de mi papá. Debe haber encontrado el contenido de mis conferencias tan impactante que tenía mucho sobre lo que escribir. Tal vez después de que use un poco, todavía haya suficiente para ti, Harry, y los demás en nuestro dormitorio. Después de sentarse, Ron le susurró a Harry. Al copiar la tarea, Ron todavía prestaba atención a mantener la voz baja. Harry se quedó un poco sin palabras. Esto le recordó muchas cosas que no debería haber planeado en voz alta. Si Harry no hubiera estado prestando atención a si había personas a su alrededor, las cosas que Harry no quería que los demás supieran se habrían extendido por todas partes debido a la fuerte voz de Ron. Al igual que cuando se trataba de Voldemort, Ron hablaba muy alto, como si tuviera miedo de que los demás no pudieran escucharlo. Incluso en el compartimento del tren, hay que tener cuidado. Creo que deberías dejar de esperar eso, Ron. Se ha publicado la ley de protección de los muggles. Creo que el señor Weasley podría estar ocupado con esto, así que no se dio cuenta de su carta. Harry ocultó su sonrisa interior y dijo con seriedad. No estaba tratando de tomar represalias contra Ron. ¡No es posible!
A Ron realmente le importaba este lugar y no pudo contener su voz nuevamente. Harry hizo todo lo posible por suavizar las comisuras ligeramente levantadas de su boca, con la esperanza de que Ron no viera que se estaba regodeando. No importa lo ocupado que esté mi papá, leerá las cartas de los niños Weasley. Replicó Ron en voz alta. Cállate. Idiota. Ginny, una de las hijas de los Weasley, finalmente no pudo evitar hablar. Antes de esto, había estado ocultando su rostro detrás de una copia gruesa del libro estándar de los hechizos, primaria. Finge no conocer a Ron. ¿Qué? ¿Dije algo malo? Ron no se dio cuenta de por qué Ginny le dijo eso, y parecía inocente. Es fácil para mí hacer mi tarea. Murmuró Ron. Se sintió muy agraviado cuando su hermana habló de él inexplicablemente. Dumbledore está aquí. Neville a su lado no pudo soportarlo y se lo recordó. La cena comienza a las 6:30, y ahora solo son las 6 en punto. ¿Y qué pasa si viene Dumbledore? Se preguntó Ron. Eres demasiado ruidoso. Neville no tuvo más remedio que hablar. ¿Por qué debería susurrar sobre mi papá? Ron estaba desconcertado. Ron. Tú también lo sabes. Una voz más fuerte vino de Perky. ¿Cómo podría ser Perky? Cuando se trata de Perky, siempre se ve rígido y serio. Pero ahora, se reía tanto que casi se estaba volviendo loco. Prácticamente echó a correr, arrastrando a Fred y George. Perky, ¿estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Preguntaron casi todos los niños Weasley al unísono. Nunca me había sentido tan bien. Madame Bones es la ministra de magia. Exclamó Perky. Susan, tu tía se ha convertido en ministra. ¿Por qué Perky es más feliz que tú? Susana, ¿no lo sabes? ¿Cómo es que Perky lo supo antes que tú? Todos los jóvenes magos de la mesa de Hufflepuff se arremolinaban alrededor de Susan Bones. Susan estaba confundida. Miró hacia Perky confundida y comenzó a preguntarse si Perky tenía alguna relación con su familia que no supiera. Ron y los demás se recuperaron e hicieron preguntas. ¿Por qué está tan feliz de que la señora Bones se convierta en ministra? Este es Ron. ¿Ha habido un cambio en la posición de papá? ¿Director de la Oficina de Detección y Confiscación de Hechizos Defensivos y Equipos de Protección Falsificados? No, eso no está bien, no serías tan feliz en ese caso, Perky. Déjame pensar, los principales departamentos del Departamento de Aplicación de la Ley Mágica del Ministerio de Magia son: Oficina de Aurores, Oficina de Abuso de Magia, Administración de Wizengamot. Los departamentos secundarios son: Striker, Equipo de Reconocimiento de la Aplicación de la Ley Mágica, Equipo de Reconocimiento de la Aplicación de la Ley Mágica. Creo que papá debe haberse unido al departamento principal, lo que te haría tan feliz, Perky. Bueno, eso es solo la agencia de gestión Wizengamot, que tiene poder y está muy inactiva. Estos son Fred y George. Fred, Jorge. ¿Eres realmente tú? Ustedes no son falsos, bebieron la poción multijugos. Los ojos de Ginny se abrieron de par en par. Incluso la alegría casi loca en el rostro de Perky se congeló. Lo mismo ocurre con Ron y Harry. Porque todos sabían qué clase de personas eran los gemelos Weasley. Odiaban una vida rutinaria, como trabajar en el Ministerio de Magia. Su sueño es abrir una tienda de chistes que sea más popular que la de Zonko después de graduarse. ¿Cómo es posible que supieran tanto sobre el Ministerio de Magia? Al menos deberíamos saber el departamento donde trabaja papá. Pero Perky, ambos acertamos. Fred y Josh pusieron los ojos en blanco. No, te equivocas. Papá, ahora es el director del Departamento de Aplicación de la Ley Mágica en el Ministerio de Magia. Dijo Perky con voz temblorosa con lágrimas y alegría. 316 Capítulo 94. Héroes de la Orden del Fénix. A los ojos de algunos jóvenes empleados del Ministerio de Magia, Arthur Weasley y el director del Departamento de Ley Mágica del Ministerio de Magia nunca pueden ser equiparados. El Departamento de Aplicación de la Ley Mágica es el departamento más grande dentro del Ministerio de Magia británico, y posiblemente el más importante. Con la excepción del Departamento de Misterios, todos los demás departamentos están bajo la jurisdicción del Departamento de Aplicación de la Ley Mágica. Y Arthur Weasley no era más que el jefe de la Oficina de Uso Indebido de Artefactos Muggles, compuesta por 2 personas. Aunque puede participar en la redacción de leyes, es solo una figura marginal. Pero cualquiera que sea un poco mayor pensaría que si no hubiera otras consideraciones, él podría ser el jefe del Departamento de Ley Mágica. Después de todo, era un héroe de la Primera Guerra Mágica y un sangre pura. Especialmente porque su madre era miembro de la familia Black, su esposa era la única descendiente directa de Prewett, uno de los 28 clanes sagrados, y sus 2 hermanos eran héroes de guerra que murieron en el camino para resistir a Voldemort. La razón por la que no podía convertirse en el líder, además de su propia intención, era que era miembro de la Orden del Fénix. La Orden del Fénix hizo un mejor trabajo en la lucha contra los mortífagos que el Ministerio de Magia. Por razones estéticas, el Ministerio de Magia no quiso reconocer plenamente sus contribuciones e incluso lo marginó. Pero gracias a su contribución, Arthur Weasley pudo incluso redactar leyes y crear un departamento específicamente para él. Ahora, Arthur Weasley era el director del Departamento de Ley Mágica en ese momento, y muchas personas conocedoras creían que definitivamente fue Dumbledore quien hizo el trabajo. Fudge podría haber renunciado por su culpa. Después de todo, a los ojos de la mayoría de las personas, no existe tal persona que permita que sus subordinados contribuyan a la sociedad pero luego no luche por los beneficios merecidos para ellos. Al igual que Arthur Weasley antes, pero solo necesita acumular experiencia. Pero nadie esperaba que Dumbledore fuera realmente una persona así.
Rechazó el poder, por lo que también se negó a usar su influencia para luchar por los intereses de sus subordinados. Por lo tanto, el crédito del héroe se lo llevan los insectos, y el héroe mismo es marginado. Alastor Moody, estigmatizado como Ojo Loco, fue considerado un lunático y dejó la posición de Auror. Remus Lupin siempre estuvo plagado de pobreza y no tenía que comer. Dedalódigo, como holgazán, pasa el rato en el caldero chorreante todo el día. Alice y Frank Longbottom se enfadaron y se quedaron en el hospital St. Mundo para enfermedades y lesiones mágicas. Por no hablar de los que se convirtieron en cadáveres y el Ministerio de Magia les quitó sus propiedades porque no tenían descendientes. Dumbledore parecía haber olvidado que los héroes también necesitan comer. Después de la Primera Guerra Mágica, la Orden del Fénix se disolvió y sus contribuciones fueron divididas por los insectos. En el escritorio del maestro, Ridley susurró estos recordatorios. Es como la serpiente venenosa de la Biblia que engañó a Adán y Eva para que comieran del fruto prohibido. Ninguno de ellos mintió, pero la verdad es lo que más duele. Al ver a Perky, que estaba loco y completamente diferente a su yo anterior, y lo que dijo Ridley, incluso Dumbledore no pudo evitar dudar si realmente estaba haciendo lo correcto. Rostros familiares aparecieron en su mente. Por primera vez, sintió que tal vez debería tomar el control, o al menos dejar que los héroes obtuvieran lo que se merecían. Él tiene el poder y la influencia. Tal vez me equivoqué mucho. Dumbledore suspiró. Ridley, a su lado, sonrió con satisfacción. Así es. Así es como debería ser su oponente, la persona a la que más teme. Si la Orden del Fénix no se disuelve, se convertirá en un poderoso partido político en el Ministerio de Magia. ¿Cómo podría Voldemort resucitar? Ryan, que estaba en la audiencia, también estaba escuchando su conversación y no pudo evitar pensar que esa era la razón por la que Dumbledore fue derribado tan fácilmente por Fudge en la línea del mundo original. Eso es porque es muy noble, y los que lo siguen también tienen que ser nobles. Incluso parece que luchar por el derecho de uno a pagar por lo que uno merece se considera poco noble. ¿Quién se atrevería a hablar así por Dumbledore? Excepto por sus fans acérrimos y aquellos que están dispuestos a darlo todo por justicia. Este mundo siempre está dominado por personas normales. Así que nadie se atrevió a hablar por Dumbledore. En la audiencia, la familia Weasley también tenía lágrimas en los ojos después de escuchar las palabras de Perky. Como dice el refrán, los niños de familias pobres crecen temprano. Cuando la familia Weasley aún era pequeña y el ambiente familiar era relativamente bueno, Bill y Charlie, al igual que su padre, optaron por perseguir sus propios sueños. Enfrentado a un entorno familiar difícil, Perky eligió estudiar mucho, esforzarse por obtener una alta posición en el Ministerio de Magia y subir a la cima paso a paso. Los gemelos Weasley solo querían ganar mucho dinero lo antes posible y cumplir sus sueños. Y Ron tiene baja autoestima. Ginny era la más favorecida. Aunque su familia no era acomodada, creció hasta convertirse en una niña normal. Ahora, los niños Weasley están todos locos. Fred casi se asfixió por el abrazo de Perky, y Josh también fue abrazado por Ron, que era una cabeza más alto que él. Ginny era la más reservada, abrazó a Harry, como para compartir su alegría. No muy lejos, Malfoy en la mesa de Slytherin no pudo evitar aplaudir, deseándole a su ídolo el lugar que le corresponde. Tocaba el tambor tan fuerte que si no lo conocieras pensarías que también era un niño Weasley. Doyle, Crabbe y Pansy, que estaban presentes, también aplaudieron por el bien de Draco. En este momento, el auditorio se llenó de aplausos, discusiones y las risas felices de Harry y los demás. Sin embargo, ninguno de los profesores de la mesa del personal lo detuvo. Incluso la profesora McGonagall, que solía ser la más estricta, tenía lágrimas en los ojos. Sí, tal vez su estatus como subdirectora de Hogwarts y jefa de Gryffindor era demasiado prominente, por lo que otros pasaron por alto el hecho de que también era miembro de la Orden del Fénix. Después de unos 10 minutos, el auditorio finalmente se calmó. Perky y los demás también regresaron a sus asientos. ¿Cómo se enteró Perky del ascenso de su padre? Preguntó Ron con voz ronca después de recobrar el sentido. Hablabas en voz alta de que no podías hacer los deberes sin una respuesta de tu padre. ¿Cómo pudo darse cuenta de que el lechón voló hacia Perky? Ginny puso los ojos en blanco y dijo. Ya lo he dicho, su nombre es Zueikion. Solo reconoce este nombre. Al escuchar esto, Ginny no pudo evitar burlarse suavemente. Siempre lamentó que cuando el lechón llegó a casa por primera vez, no se atrevió a nombrarlo porque era el búho de Sirius. ¿Cómo es posible? Mi padre no es ese tipo de persona. Incluso si obtenía un ascenso, lo que más le importaba seguían siendo las cosas muggles. ¿Cómo iba a olvidarse de responder a mi carta? Ron perdió su sueño. Pero al segundo siguiente volvió a estar alerta, definitivamente en la carta a Perky. Probablemente se escapó a mitad de la lectura. Sin embargo, justo cuando Ron estaba a punto de correr a la mesa de Gryffindor, Dumbledore se puso de pie. 317 capítulo 95. La cena de los fantasmas. Es posible que todos se pregunten por qué la cena se lleva a cabo el día después de que comienzan las clases. Justo ahora en el escenario, escuché muchas especulaciones interesantes, como dar un premio especial a la contribución a Harry Potter, dar la bienvenida a la nueva ministra de magia Amelia Bones, e incluso algunas personas dijeron que fue porque ahuyenté a todos los fantasmas. Desafortunadamente, todos adivinaron mal. En este punto, Dumbledore guiñó un ojo con picardía. Los estudiantes del público no pudieron evitar abuchear con decepción. Obviamente había más gente en la mesa de Gryffindor. Sin embargo, sorprendentemente, el líder era Perky, el prefecto de Gryffindor. No Fred y George.
Ya sabes, era tan rígido que a casi todos los estudiantes de Gryffindor no les gustaba. Pero ahora, parecía un hombre cambiado y fue realmente aceptado por los Gryffindor. En lugar de ser respetado por sus buenas calificaciones, ser un Gryffindor y ser querido por los profesores. Esto no significa que no seas inteligente. Solo yo conozco la razón específica. Ya sabes, incluso los otros profesores en el escenario tienen la misma idea que tú. Al igual que el profesor Flitwick, que saltó en el despacho del director y me estrechó la mano con entusiasmo, diciendo que estaba agradecido por mi premio a la contribución especial a Harry. En este punto, el profesor Flitwick a un lado bebió torpemente Jerez, como si no hubiera escuchado nada. McGonagall, Sprout y el profesor Snape a su lado, aunque hacían todo lo posible por cubrirlo, no pudieron evitar revelar las comisuras ligeramente levantadas de sus bocas. La profesora McGonagall fue la que mejor lo disimuló. Sus labios estaban fruncidos con tanta fuerza que la curva era casi invisible. Sin embargo, las patas de gallo en las comisuras de sus ojos, debido a su sonrisa, eran otra prueba de su regodeo. Sin embargo, era obvio que eran demasiado felices demasiado pronto. Al igual que la profesora McGonagall, me refiero a ti, Minerva. Y el profesor Snape, incluso el profesor Sprout, me insinuaron que el premio a la contribución especial podría ser otorgado a Harry, pero los puntos no deberían aumentarse. Al escuchar esto, las sonrisas en los rostros de los profesores se desvanecieron como la marea. Aunque adivinaron mal el propósito de la cena, Harry Potter merecía la recompensa. Los vítores más fuertes y ruidosos vinieron de la mesa de Ravenclaw. Gryffindor es el siguiente, y Slytherin es, como era de esperar, el menos popular. Pero debido a que Slytherin tiene a Draco y otros, aunque las voces son las menos, los decibelios no son muy diferentes a los de Ravenclaw. Estos vítores en realidad revelaron que Draco Malfoy también tenía el talento de una cantante soprano. Después de los gritos, hubo un silencio sofocante. Los estudiantes en la audiencia, e incluso algunos maestros que estaban siendo objeto de burlas, miraron hacia Dumbledore, el presentador de medio tiempo de Tomig, y presentador del programa de entrevistas, que estaba de pie. Dumbledore finalmente habló con una sonrisa maliciosa. Es una pena que no haya un premio especial a la contribución, pero antes de que los estudiantes de la audiencia tuvieran tiempo de quejarse, una vez más las palabras de Dumbledore los hicieron contener la respiración. Pero Harry obtendrá puntos extra, 20 puntos para Ravenclaw. Lamento decepcionaros a todos, Severus, Minerva y Pomona. Casi me olvido de Filius. Es una lástima que no haya recibido un premio especial a la contribución. Aunque por la contribución de Harry a nosotros, merece 100 premios de contribución especial y 100 puntos extra. Pero Harry ya ha obtenido la mejor recompensa, la propiedad de la diadema de Ravenclaw. Al oír esto, toda la sala volvió a estallar en un estruendoso aplauso. Está bien, tranquilo. No se trata de que yo favorezca a Harry, o que regale la propiedad de Hogwarts a particulares. Es posible que no sepas que Ravenclaw en realidad no tiene descendientes, y la dueña de la corona, o la única persona que tiene derecho a heredarla, es la única hija del gran Ravenclaw de Lady Grey. Los amigos de Ravenclaw pueden saber que ella tenía la intención de darle la diadema a Harry porque con la ayuda de Harry, la diadema de Ravenclaw volvió a ver la luz del día. Las damas grises también podrían pensar que Harry se lo merece. Y nuestra cena de hoy también está relacionada con el incidente que ocurrió en la sala común de Ravenclaw esta mañana. Incluso se podría decir que está relacionado con la diadema de Ravenclaw. Dumbledore era el acertijo como de costumbre. Todo el mundo está acostumbrado, excepto los estudiantes de primer año que todavía no están acostumbrados y no pueden evitar sentir curiosidad. Pero cuando vieron que todos los demás escuchaban en silencio, no se atrevieron a hablar. Pero la corona en cuestión es la que se ha transformado en una prenda fantasmal, una corona fantasmal en la cabeza de la señorita Grey. Con la ayuda de la señora Grey y un poco de esfuerzo de mi parte, pude dominar con éxito la magia. Habiendo dicho esto, Dumbledore hizo una pausa. Porque sabía que a partir de ahora no podría continuar su discurso sin problemas. Necesitamos dar un poco de tiempo a los muchos profesores y estudiantes que han entendido las enseñanzas. ¿Escuché bien? ¿Significa esto que los fantasmas también pueden volver a poseer varitas? ¿Pueden comer más tarde? ¿Defecan? ¿Blancos nacarados? ¿Puedo perseguir a la señora Grey? Entonces jeje, cuando me esté muriendo, ¿podré convertirme en un fantasma? Debido a las palabras de Dumbledore, el escenario y el público se llenaron de ruido. Las conjeturas de todos son buenas. Pero la magia de Ravenclaw también es difícil para mí. Ahora poseo la capacidad de hacer Ghostify a la materia inanimada, no mágica. Y es por tiempo limitado. Solo puedo hacer Ghostify a la comida. Entonces, todos lo han adivinado, esta noche es una cena para los fantasmas y para nosotros. La cena está servida. Dumbledore agitó su varita y se sentó de nuevo. Los platos dorados de la mesa se llenaron inmediatamente con una variedad de alimentos. Junto a las velas suspendidas en el aire, había mesas transparentes de color blanco nacarado también suspendidas en el aire, y también estaban llenas de comida transparente de color blanco nacarado. Los fantasmas salieron corriendo de la pared uno por uno y quedaron suspendidos junto a la mesa del comedor con el mismo estilo que el suyo. Todos tenían sonrisas alegres en sus rostros. Sir Nicholas, será mejor que tenga cuidado, le recordó amablemente el monje gordo. Sin embargo, debido a la estructura del cuerpo, un trozo del bistec se deslizó accidentalmente del cuello de Nick casi decapitado y pasó a través del cuerpo de Seamus, que se estaba dando un festín con el bistec. Hace tanto frío. ¿Qué es? Seamus levantó un poco la cabeza, pero sus manos seguían metiéndole algo en las mejillas. Los niños son alimento.
Pero fue realmente asombroso, la comida en este momento pasó directamente a través del suelo y nadie sabía dónde cayó. Nick miró debajo del suelo por curiosidad, y su cabeza apareció a los pies de Seamus. Sin embargo, solo Nick, que es tan animado que no parece un fantasma, tiene tiempo para deambular. En cuanto a los otros fantasmas, estaban comiendo y bebiendo en exceso, sin su elegancia y gracia habituales. Incluso el varón sangriento, que tenía una cara amarga todo el tiempo, estaba sentado sobre la mesa de Slytherin en el pasillo, bebiendo un tipo de vino desconocido. 318 Capítulo 96. La guerra causada por la cena del aniversario de la muerte. Nick, quiero decir, ¿dónde está la señorita Grey? Harry miró con curiosidad a Nick, que luchaba por meterse la comida en la boca. A pesar de que era muy cuidadoso, parte de la jugosa comida, su jugo, aún penetraba en el suelo y desaparecía. Esto hace que Nick, el más animado, sea solo un poco mejor que Bloody Baron. No le gustan los ambientes ruidosos. Pero en mi opinión, debe tener miedo de que otros la vean comiendo. Después de todo, ella es una mujer, pero no ha comido durante miles de años, por lo que definitivamente no podrá controlar sus modales alimenticios. Dijo Nick después de tragar un trozo de pastel seco. ¿Por qué no tienes algo de beber? Preguntó Ron mientras llenaba rápidamente su plato. Así que, mírame comiendo. Dijo Nick con impaciencia. Agarró la oreja izquierda y la tiró hacia abajo. Su cabeza se deslizó de su cuello y descansó sobre sus hombros como si estuviera sobre bisagras. La apertura repentina de la cabeza hizo que los residuos de comida fantasmales en el esófago salpicaran por todas partes, y muchas personas a su alrededor disfrutaron de la misma sensación de ser rociados con agua helada que Simo. Lisa Dupin se lo tragó accidentalmente porque estaba demasiado concentrada en Riddle en la mesa del personal. La comida fantasmal que tragó atravesó su cuerpo y desapareció en el suelo de mármol. Oye, ten cuidado Nick. Ron se apresuró a proteger su comida, pero el residuo de comida fantasmal pasó a través de sus manos y la comida debajo de sus manos. Afortunadamente. Harry tocó suavemente su pecho, un trozo de residuo de comida casi pasó volando por su cuero cabelludo, pero debido a los nervios dinámicos del cazador más joven de este siglo, lo evitó por poco. Dean no notó nada, el residuo solo atravesó su cabello. Arrepentido. Nick soltó rápidamente la cabeza y dejó que rebotara en su cabeza. Luego, los restos de comida volaron aún más. Incluso Draco, que estaba sentado en la mesa de Slytherin en el borde, desafortunadamente fue atrapado. Todos no pudieron evitar mirar a Nick con enojo. La cara de Nick se volvió aún más amarga. Siempre ha sido un fantasma muy particular, y se considera a sí mismo aristocrático, noble y elegante. Con solo mirar su apariencia, se puede decir que está vestido como un aristócrata inglés. Tiene un sombrero de moda con plumas en la parte superior de su largo cabello rizado, y lleva una túnica hasta la rodilla con un cuello con volantes en forma de rueda, que oculta el hecho de que su cuello está casi completamente cortado. ¿Estás bien? Harry miró a Nick, que estaba casi deprimido, con preocupación. Nick casi sin cabeza agitó una mano elegante y delgada, no es gran cosa, solo tengo que tener más cuidado. Pensé que podía evitar comer comida jugosa, pero luego me olvidé de mi cuello. Su tono era indiferente, pero su rostro mostraba un profundo dolor. Dime, de repente explotó, ¿por qué tengo tan mala suerte? Primero me cortaron el cuello con un hacha Roma 44 veces, pero el cuello no me cortó, lo que me descalificó para unirme al equipo de cazadores sin cabeza. Ahora incluso beber un poco de vino y comer un bistec jugoso son problemas. No puedes unirte a los cazadores sin cabeza porque tu cuello no está completamente roto y todavía hay un poco de piel y tendones que conectan tu cuello. Harry dijo esto de repente. Oye, hermano. Ron, que no tiene inteligencia emocional, sintió que Harry no debería decir eso, así que empujó el hombro de Harry y se lo recordó. ¿Sí? La mayoría de la gente pensaría que lo que hice fue en realidad lo mismo que perder la cabeza. Pero no, a los ojos del señor de Pomo, que había perdido completamente la cabeza, esto no era suficiente. Nick no se dio cuenta de la rudeza de Harry, y recordó las muchas veces que escribió a los cazadores sin cabeza y fue rechazado. Bueno, no eres mucho mejor que el señor de Pomo, tu cuello no está completamente roto y debes ser mucho mejor comiendo que él. Recordó Harry. ¿Por qué no pensé en eso? Puedo hacer que se una a mí para mi fiesta del día de la muerte. Nick flotaba emocionado. Sin embargo, al segundo siguiente, de repente se detuvo, miró a Harry, enderezó el pecho y parecía noble. Este Halloween será el 500 aniversario de mi muerte. Voy a hacer una fiesta en un aula espaciosa en el sótano. Mis amigos vendrán de todo el país. Me sentiré honrado si usted también puede asistir. Y también puedes ver la divertida escena de los cazadores sin cabeza cubiertos de comida. Dijo Nick casi apretando los dientes. Por supuesto, el señor Weasley y el señor Malfoy también son muy populares. Pero apuesto a que preferirías ir a la fiesta de la escuela, ¿no? Miró a Harry con ansiedad. Ya sabes, Harry es una figura muy conocida en el mundo mágico e incluso en el mundo de los fantasmas, lo que también hace que otros fantasmas piensen que es increíble. Además, después de hacer el ridículo frente a una persona tan famosa como Harry, de Pomo y los demás definitivamente no se atreverían a ridiculizarlo nuevamente. Ey. Está bien, iré, ¿y tú, Ron? Dijo Harry, y Nick miró a Ron con entusiasmo. ¿Por qué no? Apuesto a que no hay muchas personas vivas que puedan decir que han estado en una fiesta como esa. Ron asintió. Nosotros también queremos ir. Ginny y Neville también dijeron de repente. Habían estado escuchando con los oídos inclinados durante mucho tiempo, ¿cómo no iban a optar por algo tan bueno? Bien. Cuantos más, mejor. Nick voló emocionado.
No muy lejos, Ryan miró a Hermione, que también estaba inclinando la oreja, y preguntó, ¿no tienes mucha curiosidad? ¿Por qué no te vas? Son todos tan estúpidos. Me he enterado de la fiesta del Día de la Muerte. Los días de muerte de los fantasmas en el pasado se llevaban a cabo en el aula del sótano porque no podían comer. Basta con caminar a través de una pila de comida podrida y maloliente para probarla. Pero ahora las cosas son diferentes. Me atrevo a decir que cuando Nick le pide a Dumbledore un lugar el 31 del próximo mes, que es Halloween, Dumbledore definitivamente les permitirá celebrarlo en el salón. ¿Cómo puede estar completo Halloween sin fantasmas? Hermione levantó su carita y dijo con orgullo. Creo que te olvidaste de una cosa. Esa es la fiesta del día de la muerte de Nick casi sin cabeza con muchos fantasmas, tantos fantasmas, debe ser tan frío. En mi opinión, Dumbledore probablemente les permitirá encontrar una habitación en el sótano. Dijo Luna de repente con voz sombría. ¡No es posible! Tus conjeturas son tan poco fiables como esos anzuelos de ninfa que mencionaste. Hermione frunció el ceño. Luna miró directamente a Hermione sin miedo. Ryan notó claramente que cuando Hermione mencionó el gancho ninfa, la ira se encendió claramente en los ojos claros de Luna. Los ganchos de ninfa existen, y a menudo crecen en el muérdago. Parecen gusanos, pero más gruesos y negros. Los adultos tienen 5000 dientes, mientras que los juveniles tienen 3000. Tienen ganchos en forma de hoz en la cola y 3 ojos. Su esperanza de vida es de unos 20 años. Dijo Luna palabra por palabra. 319 capítulo 97. La deliciosa comida descubierta por Myrtle. Hermione y Luna comenzaron a discutir de nuevo, y Ryan en realidad no lo encontró extraño en absoluto. En cuanto a Hermione, es más racional y es el tipo de maga que solo cree en lo que está en los libros y no tiene imaginación. Aunque había entrado en contacto con Ryan y había sido entrenada por él muchas veces, ya no era el tipo de persona que creía ciegamente en los libros. Pero su esencia no ha cambiado. Simplemente transfirió su confianza de los libros al conocimiento mágico que Ryan le enseñó. En cuanto a Luna, es el tipo de persona sentimental que juega con todo. Cree en algunas criaturas inexistentes y en el conocimiento mágico. En realidad, es una maga ortodoxa. Si este fuera el caso en una era en la que la naturaleza de los magos aún no había degenerado, sus logros definitivamente serían más altos que los de Hermione. La esencia de los magos son los trastorcedores de la realidad. Es mucho mejor inventar tu propia teoría que estudiar las leyes del mundo material y lanzar hechizos. En resumen, Luna y Hermione están completamente en desacuerdo entre sí, y sus valores son totalmente diferentes. Por no hablar de que él mismo fue el detonante. Ryan miró a Hermione y Luna, que habían comenzado a discutir de nuevo, con el rostro sin palabras. ¿Por qué no pueden amarse como Penélope y Kate? En cuanto a darle a Hermione y Luna el derecho de abrir su mundo mental para que no tuvieran la mente de pelear, Ryan nunca lo había pensado. Si esto es cierto, significa que necesita ocupar más recursos mentales. Aunque ese pequeño recurso es solo una gota en el océano para Ryan, solo una gota de agua en el océano. Pero en comparación con los recursos de pensamiento, consume más energía mental. Si esto sucediera, significaría que Ryan tendría que comunicarse e interactuar con 4 mujeres sin interrupción. Aunque era algo feliz, Ryan optó por negarse. Él ha cometido este error antes. Debido a su juventud e ignorancia, mostró demasiado a Kate y Penélope. Hasta el punto de que, Kate y Penélope casi siempre han permanecido en el mundo mental de Ryan desde que comenzó la escuela. Sus cuerpos funcionan normalmente con la ayuda de sus propias mentes subconscientes y de Ryan. Esta es también la razón por la que nunca se han quejado demasiado de las andanzas de Ryan. Después de todo, desde su propia perspectiva, después de llegar a Hogwarts, Ryan estuvo con ellos casi las 24 horas del día. Etc. Ryan sintió una mirada de regodeo. Es Harry Potter. Ryan de repente se preguntó si era demasiado amable. Entonces, mientras Harry discutía felizmente la cena del día de la muerte con Nick, se enfrentó a la pesadilla Myrtle esta noche. Mi nombre es Myrtle Elizabeth Warren, una pequeña bruja nacida de muggles. Mis padres son muggles, pero eso no me impide tener un cerebro inteligente. Cuando estaba en el mundo muggle, no, para ser más precisos, cuando era niño, ese fue el momento más feliz de mi vida. En ese momento, todavía no me había puesto gafas gruesas porque me escondía en la cama leyendo. Se acabó el acné en la cara debido al inicio de la pubertad. Yo era lindo e inteligente en ese momento. Se puede decir que es muy popular entre sus compañeros de clase. Bueno, compañeros de clase muggles. Ni siquiera había entrado en Hogwarts en ese momento. Luego, en mi cumpleaños número 11, sucedió algo aún más inesperado. Soy una bruja. Puedes aprender magia legendaria. Me preguntaba por qué nunca subí de peso. En ese momento, no me di cuenta de lo discriminadas que eran las personas como yo, magos de sangre muggle, en Hogwarts. Después de ingresar a la escuela, me clasificaron en Ravenclaw gracias a mi cerebro inteligente dado por Dios. Sin embargo, también conocí a mi enemiga de toda la vida, Olive Hornby, que me había estado atacando por razones desconocidas desde que entré en la escuela. En Ravenclaw, donde la gente inteligente está en todas partes, mi sensación de suficiencia desapareció rápidamente. Empecé a comer en exceso debido a la selección de Olive Hornby. Con el fin de convertirme en un excelente estudiante en Ravenclaw, comencé a estudiar duro. Pero todo esto solo resultó en que mi cara estuviera cubierta de acné y usara anteojos gruesos. Y por alguna razón, Olive Hornby se volvió aún más dirigida hacia mí. Ya no se contentaba con calumniarme, e incluso empezó a formar camarillas para que otros me excluyeran. Bajo este tipo de objetivo, ya no pude reprimir mi tristeza y pasé todo el día en el baño, llorando en secreto.
En Hogwarts, no tenía amigos, ningún profesor se fijaba en mí, y la única persona que me notaba, Oliver Hornby, se reía de mí todo el día. Un día en tercer grado, cuando Oliver Hornby una vez más se rió de mí por usar anteojos y parecer un perro de 4 ojos, me escondí en el baño del segundo piso y lloré como de costumbre. Después de unos minutos, de repente escuché que alguien entraba. Es curioso lo que dicen. Creo que debe ser otro idioma. Pero lo que más me molestaba era que era la voz de un niño la que hablaba. Este era el baño de chicas. Así que abrí la puerta, le grité que se fuera a la habitación de los chicos, y luego morí. Todo lo que recuerdo haber visto fue un par de ojos amarillos del tamaño de un susto. Sin embargo, nadie sintió curiosidad por mi muerte, y nadie ni siquiera preguntó mi versión de la historia. Era como si hubiera desaparecido durante mucho tiempo y solo la gente de la escuela recordara que existía. Lo que más me molestó fue que fue Olive Hornby quien me encontró, y ella sabía que yo estaba aquí todo el tiempo. Dijo algo así como que el profesor Dippet me pidió que fuera a buscarte, ¿estás aquí de mal humor otra vez, Myrtle? Etc. Maldita sea. Pero, afortunadamente, creo que nunca olvidará la escena en la que yo flotaba por encima de su propio cadáver hasta su muerte. No puedo olvidar la mirada divertida en su rostro en ese momento. Después, simplemente me reuní con mis padres y les dije que todavía estaba vivo. Lo que sigue es mi segundo momento más feliz. Empecé a acechar a Olive Hornby, recordándole que mi muerte fue causada por ella. Jeje. Mira su expresión aterrorizada. Otros también comenzaron a excluirla como me excluyeron a mí. Incluso fui a la boda de su hermano y causé una pelea entre ella y su hermano. Lo lamento mucho. Llegué tan lejos que me denunció al ministerio. Así que no tuve más remedio que quedarme en Hogwarts como lo requería el Ministerio de Magia. Qué pena. Quería seguir haciendo esto hasta que ella muriera. Lo que sigue es, por supuesto, la vida sencilla y algo sombría en Hogwarts. Estaba viviendo una vida más triste en Hogwarts de lo que nunca había estado vivo. Porque ya no puedo desahogar mi ira comiendo en exceso. Así que, cuando Peeves volvió a llamarme gorda y fea, pensé en suicidarme. Pero ya estoy muerto. Así que, con el paso de los años, también recibí el apodo de Myrtle la Llorona. Pensé que mi vida seguiría así, podrida y maloliente. Pero hoy puedo comer de nuevo. No tuve más remedio que salir de un cubículo en el baño del segundo piso de mi territorio. Pero nunca pensé que Dios me trataría tan bien. En el gran salón, encontré algo aún más delicioso que estos alimentos de Harry Potter. 320 capítulo 100. Lupin optimista. La selección posterior se desarrolló sin problemas. Porque el capitán Henry ya había seleccionado a un grupo de personas en el último año escolar, y cualquiera que pudiera estar aquí, sin importar lo malos que fueran, sería un jugador de Quidditch calificado. La posición de portero fue ocupada por un fornido estudiante de quinto grado llamado Richard House. El puesto de bateo restante fue ocupado por un jugador de tercer año llamado Bradley Jones. La posición del buscador sigue siendo Phoenix y Roger. Sin embargo, un estudiante de tercer año llamado Chambers estaba muy insatisfecho. De hecho, voló bien, pero su precisión no fue buena, por lo que solo pudo servir como sustituto. Después de un breve entrenamiento, todos caminaron hacia el castillo con pasos cansados. Oye, ese es Lupin. Dijo Ron, y Harry miró en la dirección que Ron estaba señalando, y vio a Lupin discutiendo con Hagrid. Aunque no podían escucharlo, podían decir que era muy intenso con solo mirar sus expresiones. Roger, te llevas a todos de vuelta. Ron y yo seguiremos adelante. Después de que Harry terminó de hablar, se apresuró a llevar a Ron a la cabaña de Hagrid. Aragog y los demás no corrían peligro. Eran los centauros. Cuando aún estaban lejos, podían escuchar algunas palabras de Hagrid en voz alta de forma intermitente. Hola. Dijo una voz fuerte. Era Hagrid. Vio a Harry y a los demás, pero probablemente no los vio con claridad. Le dio a Lupin una mirada de odio y se dio la vuelta. Llevaba un gran delantal estampado y una bolsa de patatas. Su gran sabueso, Fan, lo seguía a sus pies. Fan gruñó y corrió hacia Harry y los demás. No te metas con eso. Te morderá los dedos. Oh, chicos. Fan saltó de un lado a otro hacia Harry y Ron, tratando de lamerles las orejas. Hagrid se detuvo, los miró a los dos y comenzó a discutir con Lupin nuevamente. La misión que Dumbledore te dio no era para Aragog y los demás. Creo quién es Aragog. ¿Por qué estás peleando? Ron y Harry preguntaron por separado. Es una acromántula, la mascota de Hagrid. Recientemente, los centauros han dicho que hay demasiadas arañas y que no se atreven a salir a cazar solos, dijo Lupin con un tono de queja. Son solo niños, y me prometieron no perseguir centauros ni pequeños magos. Hagrid parecía como si hubiera escuchado algo gracioso. Niño peludo. Ellos. La araña gigante de 8 ojos es una criatura mágica de nivel XXXXX. Hagrid, deberías saber lo que significa XXXXX. Animales conocidos por matar magos / imposibles de domesticar o domesticar. Dijo Ron temblando. Cría a Aragog. Hagrid miró a Ron con sus ojos negros como escarabajo. Hagrid, te lo dije, probablemente criaste a Aragog. Pero, ¿qué hay de su esposa, a lo que llamáis Mozart? Y sus miles de crías. Dijo Lupin con seriedad. Aragog es su líder y jefe, y las acromántulas no dejarán de seguir las órdenes de su jefe. Lupin, piensas demasiado. También pueden ser vegetarianos, y ningún mago o centauro ha sido asesinado en todos estos años. Hagrid dejó caer las papas que estaba cazando y agitó la mano. Pero esto se basa en la premisa de que Aragog sigue siendo muy fuerte. Contando su edad, tiene casi 50 años. ¿Estás realmente seguro de que después de la muerte de Aragog, sus descendientes seguirán obedeciendo tus órdenes?
Miles de arañas Acromantus del tamaño de un elefante, si estuvieran hambrientas de carne humana y atacaran Hogwarts, qué peligroso sería. Tengo que ser responsable de mis alumnos. Lupin hizo un gesto con la mano y señaló las profundidades del bosque, como si una gran cantidad de arañas Acromantus salieran corriendo de allí. Entonces, ¿pasé junto a un grupo de arañas Acromantus en el bosque prohibido el año pasado? El rostro de Ron se puso pálido. No reaccionó tan fuertemente cuando escuchó que el mago en el bosque prohibido era Voldemort. Bien, ¿esa es tu pregunta? En mi opinión, sería mejor preguntarle a Dumbledore sobre este asunto. O Hagrid, puedes criar otra acromántula y entrenarla bien. Por supuesto, debe ser el heredero reconocido por Aragog. Harry se quedó sin palabras. En su opinión, aunque la araña gigante de 8 ojos es peligrosa, eso es solo para magos comunes. Pero si fuera Dumbledore, probablemente tendría cientos de formas de lidiar con ellos. Le preguntaré a Dumbledore. Este es Lupin. Iré a buscar a Aragog y le preguntaré qué piensa. Pero no creo que Dumbledore pueda ocultárselo. Debe haber sabido que no dio ninguna orden, por lo que debe haber pensado que era innecesario. Lupin, solo haz lo que Dumbledore quiere, dijo Hagrid rápidamente, mirando a Lupin de nuevo. Lupin, ¿cuál es tu misión? Preguntó Harry con curiosidad, mientras Ron seguía temblando pálidamente. Lupin miró a Harry y parecía estar eligiendo sus palabras. Dumbledore me pidió que me pusiera en contacto con los hombres lobo. Todos ustedes saben que soy un hombre lobo, ajá, saben que es un hombre lobo. Dijo Hagrid, y los de mi especie están casi todos del lado de Voldemort. Siempre han evitado la sociedad normal, han vivido en los márgenes, robando comida y, a veces, matando gente. Es posible que hayas escuchado que también hay un grupo de hombres lobo en el bosque prohibido y que su campamento es más neutral. Dumbledore parecía estar preocupado de que la presencia del profesor Ridley hiciera que Voldemort tomara medidas, por lo que me pidió que obtuviera información de los hombres lobo en el bosque prohibido. Dijo Lupin en tono relajado. ¿Es esto algo que puedes decirles a los niños? Hagrid sacudió su gran barba con tristeza. Todos sabían que Ridley era parte de Voldemort. Dumbledore parecía estar preocupado de que se avecinara una guerra, por lo que se volvió mucho más duro, obligando a algunos de los tipos que se atribuyeron el mérito de nuestros logros a renunciar y dejar que verdaderos héroes como tu padre, Ron, se hicieran cargo. Ahora toda la gente del Ministerio de Magia es nuestra, además está Voldemort en la escuela. Incluso los hombres de Voldemort, la banda de Malfoy, se han puesto de nuestro lado. ¿Y tú, Harry? Tú que derrotaste a Voldemort tantas veces. Para ser honesto, no podía imaginar la posibilidad de que perdiéramos. Tal vez por eso tengo tiempo para averiguar sobre los centauros y las arañas. Lupin suspiró feliz. La noticia de que Voldemort podría atacar de nuevo parecía más un juego que debía ganar. Bien, no hablemos de estos temas tensos. Harry miró a Hagrid, quien obviamente le tenía miedo a Voldemort. Por cierto, Ron, ¿cómo sabes tanto sobre acromántulas? Harry cambió de tema. Y Ron miró a Harry, pero luego miró a Hagrid y entendió, está bien, tengo miedo de las arañas. Usaste arañas tantas veces en la clase de pociones. Harry estaba conmocionado. No me importan las arañas muertas, simplemente no me importan. Pueden seguir viendo esta y más novelas en nuestro Patreon, no se olviden activar la campana para las siguientes actualizaciones, gracias.